Suscríbete a la Panterita. ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tres horas con 30 minutos, estamos arrancando el Cardinal Deportivo en la AM y en la TV también, 20 grados, un poquito más benévolo ya el clima. Esta noche Olimpia Libertad Olimpia, un partido que me acuerdo en la primera rueda despertaba tantas pasiones, cómo iba a recibir el público a Roque en cancha de Olimpia. ¿Había sido segunda o tercera fecha aquella vez? Segunda fecha, igual que ahora. Claro, tenía mucho que ver porque se jugaban para uno. O sea, no claro, es solamente lo de Roque, sino que dónde se jugaba. Y sí, no solamente nos quedamos con la expectativa, sino que fue un partidazo en realidad. No es que solamente... Que superó, Fabio, sí, superó la presencia de Roque. Sí, o sea, fue también. tan bueno partido que Claro, cambió todo. El trámite del partido hizo olvidar, pero en la previa, uno inclusive decía, mira qué momento va a ser cuando haga el calentamiento. Y uno hasta recuerda que uno decía tipo fallo dividido, porque como en muchas cosas, hay un mundo virtual y hay un mundo real. A veces el virtual se traslada al real, otras veces, y eso se nota inclusive en los campos políticos y económicos, el virtual está en una burbuja y el real es otro. Y era como que una especie de fallo dividido cuando entra. Pero sí, yo me acuerdo que llevaron pancartas, pero recuerdo de cuando Roque... Hubo alguna que después no se pudo mostrar también. Después como que dijeron, hay ¿te acuerdas que había en, sí, en un idioma no, también? No, en me alemán. acuerdo. Había En una alemán frase en también. alemán, una frase muy conocida en ese idioma. Pero después me acuerdo de cuando Roque saluda a la gente de Norte, a la gente de Libertad. Allí hasta el que era medio, digo, ¿sabes qué? Columna del medio. Columna del medio, ahí como que y después ya fue algo más. Pero como recuerda Fabio, después con el pitazo, allí ya empezó. Esta imagen del partido, ¿verdad? sí, ¿o no? claro, Sí. es que tuvo tantas aristas, Fíjate que a mí me quedó, tantos Fabio, momentos. a mí me quedó, por ejemplo, Zárate. Tú dices, la pucha, Zárate, después de verlo en este partido, En este partido como empezó le toca marcar a Roque después a Tacuara, qué buen jugador, decía primer central, que quiere jugar su segundo partido. Aquí espectacular, todo bien con Barbosa en ese... acá se da lo de Barbosa, Paiva. Paiva. Pero Bien, además, vos te vas bien a acordar, Barbosa en ese Federico, momento del partido que estamos observando. porque vos lo resaltaste y estábamos mirando. Es más, son de esos partidos que uno dice, bueno, voy a ir temprano porque además está el tema del recibimiento. ¿Te acordás de cuando termina el calentamiento? Los propios jugadores de Libertad como que le hacen un túnel. Sí. Un pasillo para que Roque pase. Vaya en el medio, No, tipo o sea, era todo. cuando los cacos te acompañan para que no te tires de cosas. Y después, Claro, después el famoso cuando también hablamos de lo que cree la gente y lo que es el día a día de los jugadores. La famosa foto. La foto, sí. famosa foto de Sí. todo Olimpia con Roque. Exacto, Y sí. esa es la que me... Por invitación de Richard y compañía. No, entonces. por eso, o sea, fue un partido que tuvo mucho, pero por eso, una vez con el pitazo inicial, el partido fue tan bueno que ya, y es más, en los primeros minutos Roque tuvo en sus pies el gol y no pudo definir hacia España, pero... Sí, que le quedó la pelota. Claro, y después ya para la segunda rueda, lógicamente bajó mucho los decibeles, ya había un acostumbramiento, el partido se jugaba en la Huerta, y allí es el famoso episodio de Zárate, pero ya consolidado Zárate con Enciso, que recordamos que fue el último partido de Julito, hoy en el Brighton. Aquí empezaba a mostrarse Paiva, vemos las Y imágenes. la segunda fue quizá la última vez que Olimpia tenía cierta pretensión de acercarse, porque Libertad le gana con el gol de Roque, ahí está el gol de Roque, y ya se le aleja demasiado ya para una Olimpia que tenía esa pretensión, Es pero que- un partido con historia. Sí, es que fue demasiado ya. La expulsión de Zárate, ya el 10 contra 11 era demasiado superior en el sentido de manejar mejor el partido Libertad, administrarlo de otra manera, ante una Olimpia que había hecho un primer tiempo flojo, en el segundo tiempo, a pesar de estar con 10, mejoró un poquito. Hablamos pero del tampoco- segundo, ¿verdad? Claro, el segundo partido, el Había último sido de gran partido, Tuyucuá. Fabio, de Tito Villalba también, aquel. Sí, sí. Era un momento ya en el que Libertad entraba en una fase en donde había picos altos. Y en Uno ese de ellos era partido- Tito, Y ¿verdad? en ese partido lo echaron a Diego Gómez. También. Ahí todavía era el chico que había debutado en Venezuela, era el juvenil con el cual sorprendía Garnero. Y fíjate hoy lo que es Diego Gómez, ¿verdad? O sea, ese sí que, en el caso puntual,
de Libertad aprovecha el reglamento. O sea, coloca como titular a alguien que iba a ser nomás luego titular, a diferencia de otros equipos que buscan y se readaptan. Por eso, más allá que seguramente Johnny nos va a dar, la lista de concentrados del Olimpia tiene 20 jugadores. O sea, 2 van a quedar afuera. Uno no tiene la certeza que Sebastián Quintana va a estar en el banco. Uno cree que titular no va a ser, porque ya el partido tiene otro peso, tiene otra exigencia esta noche allí en la cancha de Libertad. Bueno, vamos a estar con los compañeros para conocer las formaciones también, ¿no? Sí, vamos a ir Porque el confirmando. partido, pues, si bien es cierto, antes juegan Guaireña contra Ameliano a la tarde. Es el partido no solo del día, sino de la fecha también. Libertad Olimpia, que va a mostrar a Libertad si se recupera, si Olimpia tira diferencias, porque llegan con resultados disímiles uno y otro, ¿verdad? En la primera fecha. Y con rendimiento, sobre todo Libertad en ese primer tiempo con Ameleno, que le costó el partido, muy parecido a lo de Olimpia en cuanto a no tener tanta presencia ofensiva, pero en el segundo tiempo mostró su calidad de campeón, pero no le alcanzó. Bien parado Ameliano, un equipo que supo tener firmeza y le aguantó todo el partido al final. Si encontraba el gol del 2-1, quizás se iba a entusiasmar Libertad, pero nunca encontró esa facilidad y terminó perdiendo bien el partido de la primera fecha. Bueno, lo que queda noticia que cosas que culminaron y se reflejaron ayer, el tema de la confirmación de Fernández para viajar a Rusia, ¿verdad? Sí. Robert Fernández, el jugador de guaraní. Va al Dinamo de Moscú, todavía no se tienen las cifras exactas, se habla de un porcentaje del 80% a favor del club ruso y un 20% que le sigue quedando al equipo aurinegro. Y se va a confirmar en los próximos días el viaje. Una rectificación, fue por la tercera fecha que el Olimpia... Tercera fecha. ¿Sabes por qué dije segunda? Pero después me hacía ruido, porque Olimpia había jugado de local la primera fecha contra Mallorquín. Entonces me llamaba la Y atención. nosotros lo vimos, Dani, este fue el segundo partido que vimos en Zárate. Claro. Y ¿Sabes por qué? el primero no había debutado, ahí está, queda también, sí. Claro, porque también me llamaba la atención porque aquella vez era Mallorquín, luego ir a Lima, y para el partido de vuelta ya estaba medio resuelto todo contra César Vallejo. Entonces esta era la tercera fecha. ¿Y por qué jugó Zárate? Porque Cáceres había guardado los titulares para el partido de ida contra Nacional de Medellín. Por eso debutaba Zárate, hoy titular, y que vuelve justamente después de la suspensión, pero segunda o tercera, un blanco y negro rápido. Aquella vez la segunda fecha Olimpia había ido a Villarrica, donde Claro. se destacó. Aquella vez, por ejemplo, lo vi, en mi caso por primera vez, a Marcos Gómez. O sea, aprendí Claro. de cómo jugaba Marcos, y después la gran figura que fue Paiva. Y cuando Julio César Cáceres dijo, cuando Guillermo se dedica a jugar, es bueno. Y ahí como que entendimos, ¿verdad? Y porque contra Libertad en la fecha siguiente hace el golazo, pero después entra en esa con Barbosa. Se lesionó Cáceres, puede ser. Cáceres tenía un defensor Olimpia. Luis Fernando. Luis Fer- Eso fue ante Sol. No, eso fue ante Sol, un partido de regularización en Ciudad del Este. no, disculpa. Es el partido de la neblina. No, que se lesionó, jugó muy mal contra Guaireña. Puede ser. No, entró, Sí. incluso también juega con lateral derecho. Por eso después aparece Sí. Zárate ya por encima de él. Claro. Le saca el segundo lugar, le saca. En ese partido no se le expulsó a Barbosa, pregunta así, ¿no? El Claro. que estábamos hablando recién, sí. El partido de Alejandro con Paiva. Acá pone una cifra lo de Fernández. Es más, Marcos Gómez también es expulsado en el blanco y negro, porque él ya jugaba condicionado con la amarilla. Y hay una falta que, o sea, el partido fue muy bueno, o sea, muy intenso. Lo echan primero a Marcos Gómez, bueno, lo de Barbosa se sabe que es lo que generó. Después se quiso instalar que hubo racismo de parte del jugador de Libertad. Y al principio esa era la dupla de volantes centrales en Olimpia que encajaba bien. Gómez un poco más retrasado y Richard saliendo así como juega en la selección, por ejemplo. Que le daba fútbol también al equipo de Olimpia. Después se fue quedando Gómez y apareció Quintana con mejor fútbol, ¿verdad? Y volviendo a lo que ustedes planteaban, lo de Choco. Huguito Martínez también, todo lo que pasó en ese partido. Hugo se rompió en ese partido. Hugo Martínez se rompió los sí, ligamentos en ese claro. partido. Roque Santa Cruz vilipendiado. Zárate demostró que podía jugar en primera. Barbosa Paiva. Y por el final era, si no me equivoco, el gol que le anula el VAR a Tacuara. A Tacuara, Que era claro, creador. claro. Sí. Pasó de todo. Eso he contado también en la foto de los jugadores de Olimpia La con foto de los Roque, jugadores que de Olimpia. eso indignó a muchos La gente hinchas. gritando. Ahí vamos el tema de las redes. Indignó más las redes que, o sea, por eso te digo, había una temperatura, por eso había gente que ponerle que era columna del medio, pero cuando ve que Roque le saluda a la gente de Libertad, no, yo me muevo a esta columna. Pero por eso te digo,
en la previa, que la declaración de Richard, la foto de Tito, o sea, todas esas cuestiones, pero sí. ¿La declaración de Richard era? No, el tema de... ¿De por qué salieron en la foto con Roque? Claro. Claro, y también creo que lo de Tito y su desgracia personal estaba muy fresca, o sea, era un ambiente muy especial, era todo por allí en ese momento. Por eso. Estaba así. Fíjate el que tema de lo que fue el gran Olimpia Libertad de este año 2022, ¿verdad? Claro, y que tenía justamente ese factor del morbo de verlo. Hoy ya está más natural, pero verlo a Roque con otra camiseta en el fútbol nacional que no sea la del Olimpia, y verlo en para uno, entrando desde el otro lado, desde el sector visitante. O sea, había muchos condimentos, pero el partido estuvo a la altura de todo lo que se comentó, porque fue un partidazo. Y vos sabés que hago un recorrido y no encuentro, salvo los clásicos, pero los clásicos tampoco han tenido este tipo de momentos cambiantes, como ese partido de Olimpia Libertad en para uno, tercera fecha, como decía Dani. No solo momentos cambiantes, sino así como estamos hablando, ¿verdad? Hechos puntuales. Sí, que vos recordar, y el que estuvo en la cancha, que estuvo mirando con cierta atención al partido, va a recordar. Sí, por eso. Mucha anécdota tuvo el partido. Sí. Fíjate que, por ejemplo, el partido estaba tan bueno que Roque es cambiado, entra Cristian Riveros en algún momento. O sea, no es que uno... ese momento ya no era tipo el del precalentamiento, porque ya la gente estaba metida en el partido. Era cómo va, quién va a ganar, porque los dos tenían para la victoria, después le echan a uno, le echan al otro. En ese contexto, un poco rememorando lo que va a ser el duelo de esta noche. Ya en Tuyucuá, que en el apertura también marcábamos cuáles fueron los puntos resaltantes, que el VAR, que la expulsión de Gómez, cómo se salvó Tálvaro, hablamos mucho de Zárate y Enciso. Dentro de el tema de saber que Enciso no iba a jugar por un montón de tiempo. Eso también. Y me acuerdo el doctor Benítez Musa entrando en plena disputa del partido a la zona de los técnicos para hablar con San Martín y con Carrera en plena disputa de partido, ¿no? Y él no estaba en el banco, él bajó desde la preferencia del palco para hablar un poquito del tema de Enciso. Como es el fútbol de los 80 y los 90, el directivo que baja, porque claro, el doctor cuando estaba en esa función, tanto en la selección, pero ahora es directivo y tenía un poco esas particularidades. Y lo que ustedes planteaban antes de hacer el giro U por lo que significa un Olimpia Libertad en estos tiempos, lo de Choco, yo decía, Federico, Fabio, bien por él desde lo económico, pero mal por lo futbolístico, porque a ver, él va a una liga donde, por ejemplo, Fabián Balbuena, jugador de selección, salió. O sea, el famoso "yo no quiero estar acá". Es un préstamo, pero que huele más a rescisión por lo que está ocurriendo en Rusia, porque no hay viso de solución, por lo menos en este momento. Ya hablamos de jugadores de proyección, o sea, claro. Choco es de la camada de Zárate, de Pulpito, compartieron selección. Los últimos chicos que pueden decir que jugaron un mundial, hace muchos años, pero mundial al fin, el mundial del sub-17. Entonces era un poco lo que enfocábamos y, repito, el dinero está allí, Guaraní seguramente chocho desde lo económico, pero para el crecimiento del jugador, anoche en Peligro lo decía, es casi una especie equivalente cuando un jugador se va a Arabia. O sea, sí, todo bien, pero nosotros no vamos a seguir el fútbol árabe. O sea, vos me decís cómo está Kaku, que la vez que vino fíjate cómo queda en el subconsciente. Kaku las veces que vino a la selección rindió. Él nunca perdió el puesto por rendimiento. Pero cuando lo teníamos acá, Guillermo, en ningún momento le preguntan, ¿dónde lo metería Kaku? ¿Por qué? Porque estaba ahí. O sea, hay mercado donde se pierde. Claro, los jugadores se vuelven casi invisibles. Pero bueno, ayer miramos fútbol árabe. También. Porque en Al Jazeera transmitía los sábados, como no íbamos los sábados para el partido de la noche, nos duchábamos un rato en el hotel y cambiábamos y encontrábamos fútbol árabe. Y miramos así para ver cómo era el tema, ¿verdad? Sí. Época sin teléfono, o sea, sin smartphone. Sin smartphone, totalmente, sin porque, Twitter, sin nada. Hoy en día el chico te dice, ¿pero por qué? Vos no tenías ahí tu Netflix, no tenía tu... Totalmente. Más después todo lo que anoche también se generó con la noticia de Flow, de Tigo Sport y todo esto. Y bueno, hoy tenés las aplicaciones... pero sí, en esa época... En esa época no había, y entonces mirábamos ahí, mira que relato, vamos a escuchar un gol, a ver cómo hace, y no entraba nunca el gol. ¿Sabe hoy por qué
ya que voy a hablar del relato árabe, sí es popular y viral en los celulares por el tema de los derechos. ¿Viste? Supongamos que cuando hay Premier, ¿verdad? Querer un gol fantástico que no te perdiste. El primer video Sí. que se levanta casi siempre es de Al Jazeera, No, por eso. Entonces, vos ves, no te digo la Liga Árabe, sino que el gol de la Premier, pero con el relato y el comentario en ese idioma. O sea, Claro. hoy, fíjate cómo cambió. Hoy también los chicos escuchan al relator árabe, pero para ver el gol de Cristiano Ronaldo, de Harry Kane, de Son, Es lo más inmediato que tenés a mano, ¿verdad? Por eso es que muchos recurren y hasta que se después acostumbra a eso. bloquean, entonces ya se baja porque no llega a hacer lo otro y ahí inclusive se te puede cerrar la cuenta y compañía. Nos por los derechos. confirma Wilson González que el jueves está viajando el Choco Fernández para Rusia. El juego de Rusia. Jueves se va a Rusia para enrolarse al Dinamo. Esperemos a una que... competencia más interna que nunca, ¿no? Sí, lamentablemente, pero estando ahí Jesús Medina, por ejemplo, quizás pueda favorecer al técnico de la selección que haga un seguimiento No, creo también. que- Yo creo que sí va a haber un seguimiento de la selección, pero para nosotros es como que se va a quedar un poquito ahí, ¿verdad? Claro, porque tampoco es que tenían mucha vida en la competencia europea, ¿verdad? Pero estaban en una Europa League No, claro. bien, pero... Y es más, aparte este equipo trabajar de la Fabián cabeza, tenía Europa. ¿Eh? El equipo de Fabián tenía Europa porque como que el que sacaba el pecho por la liga rusa era el San Petersburgo. Sí. Siempre, ¿verdad? Con lo de Gazprom y compañía. Después hubo una época donde Rubin Kazan. Mirá que lo de los de Moscú hace rato, ¿no? Ni el Dinamo, el CSKA. El Spartak menos. El Sparta, lindos estadios, pero nada que ver. Y sí, o sea, si vos hablas desde la inmensidad, es un torneo continental. Siempre cuentan los que están en la zona oeste, en la zona de San Petersburgo, de Moscú, ni hablar de Kaliningrado y compañía, cuando tenían que ir a Vladivostok, que es la parte más al este, o sea, ya cerca Sí, de Siberia. Corea del Norte, Más. son, creo que eran 9 horas de avión. Imagínate, vos jugar un partido de liga 9 horas. 9 horas de ir de acá No. a Estados Unidos. Es Mira cómo- otro mundo. Acá los muchachos de Mallorquín tuvieron que hacer de Juan León hasta Ciudad del Este en En ese el bus de bus, línea. ¿verdad? O sea, a lo que voy va a ser agotador, desafiante, pero es otra vez entre ellos nomás. O sea, no es cuando Derli estaba en Ucrania. Miran, pues le toca... Y va a ser peor. Por eso. Va a ser peor porque es muy complicado. Yo hablé varias veces con Pablo Ceballos, con Freddy, el hermano, cuando viajaron, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos una semana en Rusia, pero estuvimos en una fiesta, donde había miles de hinchas de otros lados. Yo quiero ver lo que hacer con los rusos solos, ¿verdad? Que son bastante... Donde no había eh, hooligans, no claro, había delito, hooligan, era claro. todo. Pero vos te vas a pedir precio de un taxi, Fácil, te vienen 5 tipos de 2 metros a mirarte medio feo y qué negociaciones estás haciendo con el taxi. O sea, es diferente la atención, todo, claro, nosotros tuvimos fiesta, pero es gente muy diferente, la gente mayor de 40 años vivió una cosa muy donde todos eran vigilados, todos desconfían de todo, hay muy poco apego a lo que son las relaciones, mucho más que en otros lugares de Europa, imagínate lo que es. Entonces, para el Choco, bien. Jesús Medina me contaba, hombre, que quiere volver, quiere salir de Rusia, ¿verdad? Y porque es lógico, vos mirá la cuenta, pero también está el otro tema, ¿no? El otro punto. Por eso, y fíjate que Ya te buena de tanta parafernalia que le dieron, porque era el jugador que venía de la Premier, que en Corinthians fue, cuando llegó a Rusia era un tipo clase A. Es más, ¿te acordás, Federico, que Fabián rechazó? No me estoy acordando si el ingeniero estaba en qué equipo, si estaba en Valencia en ese momento. Lo quería ¿Y el llevar. Pellegrini? Sí. Sí. Y lo que pasa es que los rusos pusieron un ponchazo de dinero. Y es más, con Fabián charlábamos y le decíamos, espera, todo bien con... Por eso uno siempre entiende desde el lado profesional lo que es el crecimiento económico, pero el crecimiento deportivo. Porque particularmente uno decía, y deportivamente pasar de la Premier League de Inglaterra a la Premier de Rusia, no es un avance, es un retroceso. Y Junior Alonso enseguida también Ahora, pucha, tomó otro más camino, ¿verdad? porque él tuvo 3 campeonatos. En Rúa anduvo bien porque la Premier fue buena para West Ham. Llegó a la semi o la final de la Europa. Semifinal. Nunca una semi. La semifinal. Sí, Quedó fuera. ¿Quién llegaron? El Eintracht y el equipo Red Bull llegaron a la final. Y La última. Uno de ellos le eliminó al West Ham en la semifinal. O sea, West Ham estuvo hasta la semifinal de la Europa No, League. pero por eso te Hizo una digo. campaña histórica y después de eso
él que venía alternando, pero jugaba partidos contra el Arsenal, contra el Chelsea, compañía, se tiene que ir al exilio futbolístico de Rusia, porque es un exilio. Claro, pero uno decía, bueno, pero a ver, no es el único, los rusos van a poner un dinero importante porque quieras o no, y los efectos se ven con el tema de la guerra, o sea, la dependencia que tienen países poderosos como Alemania y otros, desde el gas hasta otros recursos, y recordamos, el Gazprom era uno de los sponsors más fuertes de la UEFA. La final que Real Madrid le ganó a Liverpool se iba a jugar en San Petersburgo. Claro. Entonces, por un lado podía decir, no, pero hay un dinero importante y hay jugadores como Fabián u otros que van a ir a enriquecer la liga. Ok, 2022, invasión a Ucrania, este momento donde la FIFA los echó del Mundial. ¿Qué ocurre? Yendo a lo de Choco, los jugadores como Fabián se están yendo. O sea, los jugadores buenos... ¿Están yendo de dónde? De Rusia. Claro, es que o sea, cuando estalla todo el tema y ya se sabe que Rusia va a ser excluido, yo sé porque veo mucho y a la Argentina habrán vuelto 6 jugadores de Rusia claro, ¿y te que acuerdas rescindieron el contrato porque le daba la vía libre para rescindir el contrato y elegí el estilo y volvieron a la Liga Argentina. Y no solamente eso, esto es aplicable, la circular con la que hablábamos la vez pasada con Renato Vitar. Ucrania también puede hacer lo mismo. Ucrania suele tener una colonia importante de jugadores brasileños y veíamos la foto y toditos salieron. O sea, voy nomás lo siguiente. Por eso cuando Ucrania jugaba el repechaje uno decía, miran por qué garra tuvieron porque ellos no tienen liga hace 8 meses. Y voy nomás al nivel competitivo de la liga rusa a la que va Choco. Choco va porque Fabián sale, ¿se entiende? Sí. Entonces, sí. los Fabián Balbuena, entiéndase, jugadores que tuvieron en ligas muy grandes, grosas, y que con la plata trajeron los rusos, y ahora, porque en algún momento dice, ¿sabes qué? Todo bien, pero hay clubes como el Corinthians que me van a querer, capaz no ese dinero, pero yo también soy un ser competitivo. Entonces, ¿a cuál liga va Choco? Más que nunca va a una liga local, más que nunca. Así está mi ojo, mirá. Pero... Choco y la familia cuando vieron los números. No, y aparte, Eso, no, en esa no entro. aparte, 5 años Así le papá de Choco. 5 años de contrato, ¿cómo haces con eso? 5 años de contrato, ¿cómo haces con eso? O sea, lidiar con eso en el sentido de asegurar Totalmente. el futuro de la familia, por ¿verdad? eso siempre tiene dos aspectos. Por eso yo colocaba el tema de Arabia. Cuando decimos, no, un jugador grande, perfecto. Es el último golpe fuerte. Al joven como que uno lo mira y dice, ojalá. Lo que nos pasa ahora, por ejemplo, con Pulpito. Cuando te dicen qué liga y no sé. Ahora, anda a decirle a Alexis, a Pulpo. No, o sea, que la pelean día a día. Yo me acuerdo que una vez conté en la radio un jugador de Vélez, que después fue a la Major League Soccer, duró poco en Rusia también, que no lo quería vender Vélez. Y el papá llamó a la radio. El papá era albañil. Y llamó no es Huracán. Huracán. Uno de los... Pero no es Vélez. Cacu, no es Cacu. No. Uno de Vélez, yo no sé si era Maxi Morales, ¿eh? Puede ser. Puede ser, que después terminó la... pero esa historia de que el papá llamó... Fue compañero de Almirón, que no es la mayor de soccer, Maxi Morales. O volvió después de Almirón, algo así. Pero me acuerdo que jugó en la mayor... Morales creo que estuvo en Nueva York. Sí, y el papá llamó a uno de los programas de mayor Jesús. rating en la radio para decir que... Por favor. Que Sí, le diga al directivo de Vélez que su hijo ganaba por eso. 10.000 y le ofrecían 500.000 y él se rompía la mano laburando todos los días y todo eso. Y... Por eso en este recuento que hacemos. A ver, yo creo que... Morales, New York City, ahí está. Por y eso. el otro, como decía Dani, el Entrance habría sido que eliminaba a West Ham de semifinales. Que hizo una campaña y terminó siendo campeón. Claro, lo otro era, si un jugador consagrado como Fabián, que ya había tenido 3 años en West Ham, y un técnico que lo tuvo ahí en el West Ham, como el ingeniero Pellegrini, lo quiso llevar a Valencia. ¿Te acuerdas cuando charlamos con el colega del Valencia? Ahora está en el Betis, dice Valencia, ¿eh? Acá nos viene de España. Sí. En el Real Betis ahora. ¿Fue campeón de la Copa del Rey? Y justamente al Valencia, creo. Pero sí. No, a lo que quiero llegar nomás es que Fabián, en vez de pasar a la Liga Española con un técnico que lo conocía y le quería, eligió un ambiente totalmente diferente, donde no había el tema del idioma. ¿Por qué? Por el tema económico. O sea, se entiende. Si un jugador como Fabián te dice, mira, yo elijo esto, con Choco es súper comprensible, más con este presente que está teniendo. Y de un equipo que,
A ver, vos agarrás el torneo pasado de Guaraní y no es para estar vendiendo a Europa, pero ¿qué pasa? Él ya venía jugando bien, lo del año pasado a 5 segundos de ser campeón, lo que hizo también a nivel internacional, me parece que amerita. Sí, y ojalá, o sea, no van a faltar los ojeadores o los scouting que se llaman tanto, quizás disminuyeron ahora en Rusia, pero van a ver siempre, ¿verdad? Ojalá pueda dar el salto de ahí, por lo menos después de 2 años y pueda ir a otra liga más importante. Lo que está bueno es el que convenció que por un paraguayo lleven a otro paraguayo, ¿no? Sí. No podrían llevar a un uruguayo, argentino, pero llevan a otro paraguayo, está bien. A ver, estamos en la última parte de lo que tiene que ver con el enlace que tenemos habitualmente con la gente de ABC TV. 20 grados de temperatura, mañana Cerro contra Tacuarí, vamos a estar con todo el informe de los compañeros. En instantes también, Guaraní para reponerse. No vino todavía ningún jugador a Guaraní, no, ¿verdad? y el otro tema que también informaba ayer Gerardo Figueredo con respecto a Josué Colmán, era que el jugador ya llegó a un acuerdo con la directiva y al final, a través de su representante, se va a pagar decíamos alguna vez aquí. la indemnización, no cláusula, es una indemnización que le paga. Claro, porque la cláusula pues ya venció. Y entonces El 30 de junio. se va a acoplar inmediatamente al Mazatlán de México. Es un arreglo. Un arreglo. El tema, claro, también el tema de que haya salido el fútbol paraguayo directamente a Rusia es un equivalente importante, no fueron muchos. Luis Neri y Pablo, justamente. Luis Neri y Pablo. La dupla del Samara. Sí. Samara, claro, ha sido el Samara también, ¿verdad? Samara Yo nunca más escuché el Samara, ¿eh? Pero Y ahora también está este chico que salió libre de Mineiro, que había sido de la cantera Libertad. ¿Te acuerdas que charlamos con él? Pero, sí, pero esos son más, o sea, casos excepcionales. casos más aislados, pero o sea, desde ese lado, repito, sabiendo que o sea, hoy ir a Rusia no es lo que era hace un año u 8 meses. Pero que digan, bueno, se nos va el jugador paraguayo estrella, el cual contratamos, ¿quién hay? Y que hayan mirado directamente a la liga local, o sea, dentro de todo. Y vos sabés, Dani, que sin ver lo otro, ¿verdad? Porque me acuerdo que nos fuimos un par de sábados a la mañana a la casa de la hermana de Pablo a mirar los partidos, porque tenían un sistema que encontraron para ver los partidos de Samara. Que era más difícil que ahora, Sí. ¿verdad? Sí, claro. Y vos sabés que sacando los grandes equipos cuando veíamos, yo el primer partido que vi eran 2 equipos de mitad de tabla para abajo, Samara y Pablo Zaballos jugaba como lateral derecho. Ah, sí, en esa época Y Luis Neri jugaba como una especie de Fernando Fernández. Y no tenía ni un delantero, o sea que la izquierda tenía como 50 años por ahí. Y se pegaban cada patada, hermano. O sea, Sacabo, Dinamo, el equipo de San Petersburgo. Y es un fútbol que te regalo, más allá de la distancia. Es gente muy grande, rústicos. O sea, un fútbol difícil. Diego Acosta, el jugador que hablamos la otra vez. Sí, hay todo un capítulo de lo que fue la Unión Soviética en la historia del fútbol mundial, pero últimamente sí, a ver, Rusia metió un gran mundial, hablo de su selección, pero el fútbol que colgado todo el travesaño. Claro, el partido contra España era... táctica Mbopí era y le eliminaron a España, que tuvo 105% de posesión, pero no patearon al arco. Y Unión Soviética era un equipo que jugaba bien, equipo campeón de los Juegos Olímpicos, equipo hacía muchos goles, hasta los 80 fue un equipazo. En los 90 se apagó ya. Y justo se viene el... Claro, Italia 90 y ni hablar en el 94, cuando aparece el goleador del mundial, dio 5 goles a Oleg Salenko. Estaba Salenko, pero antes estaba Dazaev, Blochin, ni hablar de la época de Yacine y compañía. Federico, vos preguntabas por el Krilia, sobre todo, ¿verdad? Y el Samara, ¿verdad? Y empecé a buscar en las páginas normales donde uno busca resultados, equipos, clasificación de las diferentes ligas. Y la Liga de Rusia no está en alguno, por ejemplo. Para dimensionar un poco que se ha borrado del mapa. No está en... Vos, por ejemplo, buscar en los que manejan los scores de las diferentes ligas, y hay algunas que no tienen la Liga de Rusia. No, por eso. Y está sobre todo está en la liga, en la primera liga. De hecho, los rusos van a comprar equipo afuera. El Samara está con... Le es más rentable comprar un buen equipo afuera que adentro. Hoy, por ejemplo, Maxi López, que cabeza un grupo que compraron el Birmingham. ¿Con qué capital? No, creo que tiene 2 socios, pero un capital importante de otros grupos también.
El Birmingham, que estuvo hasta el 2011 en la Premier, porque antes me acuerdo de un equipo de los tradicionales de siempre. Fuerte. Ahí en que- Inglaterra. Es que es una zona tradicional. Sí. O sea, a ver, la gente que siguió la serie de Peaky Blinders. Peaky Blinders, Peaky Blinders Birmingham. es justamente en esa zona Hablan de complicada. que es una de las principales ciudades de Inglaterra, ¿verdad? Claro, por eso te digo. Sí. O sea, Sí. La ciudad de las brujas, donde nació Black Sabbath, vive Ozzy Osbourne, nació el heavy metal en Inglaterra, por ejemplo, por allí. El Chamara está primero en la tabla, dice. Es que comenzó la liga 3. Solo una fecha jugada. Sí, 3 puntos por eso. Sí, bueno, está bien, gracias. Sí, sí, pero está con los popes ahí, por llamarlo. con los ese fuertes. como que alguien ve la tabla de Paraguay y dice, sí, están Olimpia de Cerro, pero Ameliano y Resistencia están en la punta del campeonato. Güey, en serio, ¿cuántas fechas van? Y primera fecha. Primera fecha. Y antes pues decía, saquen la foto de la tabla. Mira que ¿Verdad? hoy, La primera que puede estar. hoy Ameliano gana en el parque y se asegura otra vez punta. Todos los fuertes en Rusia empataron. Empató el Sparta, empató el Dinamo. ¿Quién otro puede entrar? El Zenit. Ninguno ganó la primera fecha. Esparta, Dinamo, Zenit. Después había otro, a ver. Y el Krasnodar, donde había ido Junior Alonso. Sí, pero había otros clubes más. Bueno, pero eran todos muy de la época de Y el la Cortina, ¿verdad? Eran CSKA. equipos de sindicatos, el Lokomotiv y todo eso, eran equipos como el Sparta, el CSKA también, que hay en Bulgaria también, ¿verdad? Bueno, vamos a meternos en nuestra pregunta en la tabla de posiciones, porque ayer se acercó un poquito Independiente de Campo Grande, creo, a lo que fue su victoria en Santaní. Sí, se puso en una posición de expectativa Sí. porque en estos momentos está a 6 del líder. Vos tenés los primeros puestos para después vamos a saludar a Edgar. Sí, sí. Él sigue con todos los compañeros, 12 con 2. Vamos con Edgar. Él sigue con Johnny, con Gerard. También hablar de Cerro Porteño, por supuesto. Lo que se trae el Ciclón en cuanto ahora que se va acomodando todo. Y Moreno Martín ya sí se perfila como al menos titular para el arranque indiscutible. Edgar. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Caseca La Marea. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 12 con 4 minutos. Johnny González, ¿cómo estás? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Qué tal, Johnny? Bien, Federico, bien. También es una forma de decirnos... Podemos de acá, con... Johnny, aprovechando que estamos hablando de Olimpia, Sí. dar los pésames y la cristiana resignación a Rodrigo, a toda la familia de Lucho. Sí, señor. Llegué a conocer a Lucho Nové hace bastante tiempo, Federico, cuando formaba parte de la directiva del Olimpia del señor Domínguez Díaz, y después hubo un tiempo en que yo era colaborador del colega Blas Antonio Serafini y me iba a su casa para llevarle la revista en su departamento y siempre me recibía con todos los honores, don Lucho Noves, así que cristiana resignación para sus familiares y paz en la tumba del gran Luichet.
Totalmente, mucha fuerza para Rodrigo, para toda la gente, sí lo conocimos hace mucho tiempo. Y no solo la gente del fútbol, hay mucha gente que, bueno, hoy me escribía y me decía, agradeciendo de toda la vida a Luis Chex por Faces, cuando aparece el edicto y la gente se queda sin lugar a dónde ir, aparece Faces con todo y realmente un antes y después ahí de la noche, no digo Asunción, sino de toda la parte De la área metropolitana, ¿verdad? metropolitana, Luicho impulsivo. Siempre hablaba, sea siempre cual sea el hablaba. resultado. Era muy tipo muy noble y lo digo así porque hace poco él entendió algo que dijimos mal acá. No recuerdo sobre qué jugador. Entendió mal sobre algo que se había dicho acá. Y me escribió y me dijo, ¿qué tipo de comentario hiciste me pones? En el Facebook, pero así todo muy casero porque donde te van los comentarios, donde nos ve toda la gente. Y yo le digo, ¿cómo está Lucho? ¿Por qué? Le dije. Y me dijo, me contaron que dijiste tal y tal cosa de tal jugador. No, le dije, le expliqué bien y terminamos con un gran abrazo. Ahora sí hace un mes y medio por ahí, en algo que había salido acá de Olimpia. Así que... gente que por lo menos te pregunta sí. Y después cuando le... Ah, claro. Algo que no es común hoy en día. Y ya que vos hablabas, Federico, de lo que significó su local con el tema del edicto, el tema de la parte visionaria. Recordemos que en el campo del fútbol, cuando todavía era muy amateur el tema de la venta de entradas, con lo de Sanri. Imagínate que en ese momento, claro, que en ese momento era toda una novedad, y cuando se hablaba del tema de los bonos, el tema de los 9 partidos de la eliminatoria, fíjate que se da esa transición, que para el Mundial de Francia se iba a cambiar las eliminatorias. Nosotros veníamos de un dolor muy grande, no solamente de lo deportivo, por las eliminaciones para Italia 90 y Estados Unidos 94, sino el famoso partido contra Argentina, donde acá Argentina fue local, y sabemos quiénes permitieron esa localidad argentina. Entonces, cuando la Conmebol dice, va a ser todos contra todos, ya había 9 partidos, aparece la empresa entonces de Lucho con el tema de se va a hacer de esta forma el paquete, si vos compras los 9 partidos, sería un descuento especialmente contra Brasil y contra Argentina, o sea, para también llevando al fútbol esa visión, que suele entender lo que capaz ven 2 o 3 pasos más allá de lo que puede ver el mortal. En una época casi sin informática, porque no, por eso te digo. Informática, fíjate que en la Copa América todavía estamos del informatizados. Futbolero, ¿quién no fue a formar fila allí a Sanri, ahí en la calle Brasil, ahí en... ¿entendés? Totalmente. En todo eso y también siempre preocupado por Olimpia, estuvo en las últimas reuniones de vitalicio de Olimpia también, antes de la asamblea y después de la asamblea también, o sea que estuvo muy activo hasta el último momento. Yo recordaba que estuvo en el concierto de Soda Stereo hace poco en mayo, en el SND, Luis Nogués, incluso visitando después el camarín, allí gozando, realmente un tipo muy querido por mucha gente, y eso es importante. Y acompañó muy de cerca la campaña del 2002, por ejemplo, también. Que lo recuerda la gente, sí. Sí, claro, 2002, sí, la del título. Así que el mejor recuerdo para Luicho, la fuerza para Coto, para toda la gente, para toda la familia Nogués, en este momento, en este día tan duro. Ahora en Cuervo, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Ectolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres. Pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova tu casa con Zika. Queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbre tienen la cubierta
ideal para vos. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Bueno, estaba Johnny y hablamos, bueno, el tema de, recuerdo a Luicho, Johnny que también cubre hace tanto tiempo, ¿verdad? Lo conoce también en cuantas entrevistas por allí también, en su lugar, en Para Uno. ¿Es así, Johnny, verdad? Sí, señor, así es, Federico. Luicho no ve que siempre accedía a las notas, así como decía Fabio Martínez. En la última etapa ya venía a zona preferencial ahí en el acceso, ahí con su silla de rueda y sin ningún inconveniente dialogaba con nosotros el papá del actual tesorero del Olimpia, Rodrigo Cotonové. Bueno, ¿y para el Olimpia, Johnny? Olimpia tiene 20 futbolistas concentrados a esta altura. El técnico Julio César Cáceres. Resta saber el volante por derecha, será Alejandro Silva o si será Fernando Cardoso. Por el medio está para aparecer Hugo Quintana, y también adelante iba a jugar Guillermo Paiva o Walter González. Dos sub-19, el caso de Axel Alfonso, defensor central, que también puede jugar como lateral, y Sebastián Quintana, que tuvo la posibilidad de debutar en el partido, de jugar por lo menos desde el principio del partido anterior, porque ya había debutado ante Guaraní en la primera etapa del año. Puede ser que los dos estén fuera de la banca de explicativa, y explico por qué. Tenemos a William Candia convocado, entonces, y se lo saca a Sebastián Quintana. Candia podría ser su reemplazante en la banca de explicativa. Y como defensor central, el único de oficio es Axel Alfonso, pero podría aparecer allí que Marcos Gómez sea volante, o si por allí hay una necesidad, que él pueda ingresar en la zona defensiva para dejar a los ofensivos, a Guillermo Paiva, al Pollo Recalde y también a Brian Montenegro, porque si un sub-19 tiene que estar en la banca de expectativa, entonces hay que sacrificar un ofensivo. Que repito, que podría ser Brian, el Pollo Recalde y Guillermo Paiva, si es que no es titular hoy ante el equipo de Libertad. Probable 11, Gastón Olveira, Víctor Salazar, Luis Zárate, que retorna suspendido en el partido de Guaraní, ahora está para arrancar de titular, Saúl Salcedo, y la presencia de Mateo Gamarra como lateral por el sector izquierdo. El medio campo, Alejandro Silva, probablemente Richard Ortiz, Hugo Quintana y Hugo Fernández. Últimamente en Defensa y Justicia es candidato firme para arrancar por el sector izquierdo. Adelante, Derlis González, y allí una pequeña duda. Muchos me dicen, va a jugar Walter. Va a jugar el autor del segundo tanto de Guaraní junto a Guillermo Paiva, que también había notado en este partido ante la Bolivia. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos cordiales. Bien, bien, encantado de saludarte, Johnny. Igualmente, señor. Yo creo que Alejandro Silva va a jugar por lo que dijo el presidente ayer. Y por los antecedentes también. ¿Verdad? Ahora, si vos me preguntás, ¿estás de acuerdo? Yo no sé, a mí me parece que Alejandro Silva, repito, no está jugando bien. Y yo haría ahí un cambio de ponerlo a Hugo Fernández, ¿verdad?, por izquierda, y a Fernando Cardoso por derecha. Sin embargo, Cardoso no va a jugar esta noche, así como anuncia. Y bueno, y por eso. Es Fernando Cardoso que no juega. Sí va a jugar Hugo Fernández, pero y lo de arriba, y arriba y Walter González con Derlis.
¿Por qué Paiva pierde la Y titularidad? esa es la pregunta que también quería hacer. Pero eso ya está confirmado, Johnny. No, el equipo no está confirmado. El equipo se confirma a las 16 en este último contacto técnico plantel. A ver, porque Walter entró bien, pero ya con el famoso, ya con la ventaja y los espacios más disponibles. Y más allá de que Paiva en los primeros 30 minutos, pero con todo el equipo también en baja. Después, la virtud de Paiva pasa por el tema de siempre inquietar. O sea, hasta inquieta en facetas que no debería, para exagerar un poco. Pero hablando un poco de las modificaciones en relación al equipo del sábado pasado, porque lo de Hugo Fernández, ya sea por Cardoso o por Ale Silva, me parece que no resiste demasiado cuestionamiento. Por eso preguntaba lo de arriba cuando señalaba Johnny que Walter va a ser el acompañante de Derlis en detrimento de Paiva, quien había sido titular en el partido pasado. Y también hay que decir, Daniel, que Walter se jugó bien ese partido contra Guaraní. Entró bien en el partido contra Guaraní, apertura, último partido, clausura, primer encuentro. O sea que a esa altura no creo que haya mucha diferencia entre Walter y Paiva en tema de rendimiento. Y Walter anotó ese gol ante Guaraní y también llegó al segundo tanto ante el Lauriche en la Pero Paiva fue el que le salvó a Olimpia de entrada, te digo. Mira que si ese partido terminaba empatado 0-0 el primer tiempo. O sea, No, Paiva... el que abrió el partido. Y por eso abrió el partido. O sea, abrió el partido. pero yo ni habla de ya el partido, o sea, el segundo gol de... está el gol de que le anula, ¿verdad? Que a mí me gustó más ese gol que se le anuló que no fue malo tampoco el gol que sí valió, ¿verdad? Claro. Pero Sí, digo sí, nomás yo que pongo- hay un mérito de Paiva. Claro. Ahora, si vos, a ver, preguntame por qué jugaría Walter González. ¿Por qué? Y yo te puedo decir por característica, viste que los centrales de Libertad están anunciados Aguilar y Viera. No. Viera y Barbosa, ¿verdad? ¿Viera y Barbosa, ¿verdad? Sí, ayer dijo... ¿Estás seguro? Barbosa dijo... Que después lo de Ameliano, los dos podrían haber perdido el puesto tranquilamente, tanto Aguilar como... Y bueno, pero son dos jugadores corpulentos ahí en saga central. Con más razón pone uno rápido. Más rápido, ¿verdad? Y bueno, Que va a entonces jugar Paiva. peso Entonces contra Paiva. peso. No, Y pero tener digo un tipo como Paiva, que por ahí para buscar por arriba, no sé. Mira, si es el Paiva, por eso cuando hacíamos la referencia al inicio del programa de los dos partidos de Olimpia Libertad, si es el Paiva del Bosque, que lo volvió loco en todo sentido, a Barbosa, bien. Ahora, Pero si contra el Guaraní, Paiva- contra Guaraní, ¿quién? No, yo quién- el tema ¿cómo, del versus ¿cómo de- jugó Paiva? No, pero vamos al último No, muestreo. yo te voy porque va a ser un duelo otra vez especial. Paiva-Barbosa, porque Barbosa sí va a volver porque la saga central de Libertad fue un desastre el sábado pasado. Pero si va a ser el Paiva que entró en la Huerta en la segunda rueda, no. Porque ese Paiva entró a querer provocarle a Barbosa y Barbosa ya había aprendido la lección. Entonces, si Julio entiende que Paiva, mira, Barbosa le va a condicionar, y Walter que también puede hacer el trabajo de tirarse hacia una de las bandas e ir con el choque, puede ser. O sea, hay argumentos futbolísticos, pero sería llamativo en relación a la dupla que arrancó contra Guaraní. No, porque acá me dicen altura, pero yo creo que Paiva cabecea bien, ¿eh? Paiva O sea, hace el que gol de cabeza en el 2-2. Digo también para bajar pelotas. O sea, Paiva es un tipo que tiene buena elevación. Es más, me decís, entre Paiva y Walter González, ¿quién tiene más jugada de cabeza? Te voy a decir que Paiva. Lo de Walter más por abajo, más potencia. Yo creo que Walter es más para espacios. Porque tiene un pique corto. Y él no hace la de Paiva, que es parar la pelota, pivotear, poner el cuerpo contra el central. Para Walter González más partido abierto, como fuera a través de Guaraní, que él ya defendía con Pero poca no gente. tendrá que Guaraní. ver con la nueva disciplina del Olimpia, Sí, porque yo hay un preguntaba video, eso. no Claro. podemos estar nosotros escondiendo, vamos a hablar de cosas Claro, por eso personales, preguntaba. digo, pero hay un video que recorre donde a Paiva se lo ve dicharachero, con las quitas de cerveza, los amigos, qué sé yo, que Y bueno. he dicho sea paso que buenos amigos tiene, ¿verdad? Y bueno, pero Poniéndolo al... ¿Ya perdió una vez la titularidad Paiva por eso o no? Él no viajó a Montevideo. Con el Pomelo. Él con Pomelo. Ah, Bueno, claro, por ese fue un acto de indisciplina pero- reconocido Y por no parte debe del ser club. la Pero a misma ver, situación esta. No, espera.
ese caso, creo que había un acontecimiento social que hacía saber de cuándo era. Claro. Pero esto que recorre, ¿de cuándo es? Esto A mí apunta me que- dicen que es del 4 de junio. Es más, me pasaron la foto ¿del 4 de junio? de junio. Como un mes y medio. O sea, a ver. Estábamos con pausa en ese momento. No, por eso, a ver. No tiene sentido que por un video viejo, No. vos ya fuiste titular, o sea, y Es lo mismo que pasó con Camacho. mirá que ayer cuando el presidente del Olimpia dijo inteligencia, por todo lo que se venía hablando, y el tema de Julio, yo pensé que era por ese lado. No es indisciplina, dijo acá el presidente de y Olimpia. eso es No lo que te hay digo. indisciplina, digo, Pero- sino que vamos a hacer un reglamento interno como lo tiene cualquier empresa. Pero ¿acaso no hay luego, de hecho, un reglamento interno que tienen No. los clubes y los planteles? Ah, sí, pero, Ya, pero hacerlo sobre la marcha no. Pero a lo que voy nomás, Bruno, es, si vos no tenés la certeza de que fue un video en medio de este torneo, y si- a mí me pasó en la foto 4 de junio. o bueno, sea, por eso te digo, con más razón. Pero quiero hablar con Regis Márquez porque él maneja el tema de Paiva. Sí, porque él es su representante y aquella vez también había dado... ¿Eh? Está preocupado por el partido mañana. No, contra es Cerro. que el mismo Regis me Ya sé, no, pidió sí, que le claro. matan al jugador y dice que es del 4 de No, junio. Que por, no eso yo estaba- citaba, por eso yo citaba lo de Camacho. Apareció un video de Camacho bailando también. No, pero hoy en día- No, Con el pero famoso de Camacho, vape, ¿verdad? Claro, Sí, pero vapeador. había sido en diciembre del año pasado. Mm. Por eso la gente decía, la pocha, ¿por qué le castigan a Paiva y no le castigan a Camacho? No, Porque hoy fue un la video lejano. A ver, hay una cantidad importante, ¿verdad? De gente que te traga cualquier cosa, ¿verdad? En el sentido de ves algo y parece. Claro. Ahora, por eso te decía, yendo a lo serio, yendo a lo que es el manejo de un club. Si Olimpia sabe que eso es viejo, con más razón le hizo jugar de titular en la primera fecha y dentro de todo rindió. Ahora, si Olimpia dice, no, yo no sé, Está Regis, espérame un ratito. no, ¿Qué, pero qué no sabe? No, Dani? no es que yo no sé, sino que si el video era reciente, lógicamente va a entrar en ese régimen que vos decías. Pero con lo que vos mencionás que esto fue hace 2 meses, 1 mes y medio, con más razón. Porque el jugador central no puede... Espera, puede decir- transmitirle para don Pedro lo que está diciendo, porque interesantísimo. Don Pedro Balota, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Hola, Brunito, ¿cómo te va? Bien, bien. No me Saludos a querés más, todos. Pedro. Bueno, definitivamente, o no sé si no tenés tiempo, estás contando tanto dinero, no sé. Yo, la verdad que no sé. Estaba haciendo un arreglo extrajudicial. A la pucha. En serio, bueno, que esos son trámites argeles, pero bueno. Don Pedro, pero no tiene nada que ver con el fútbol, ¿verdad, don Pedro? No, Ah, para bueno. nada. Don Pedro, escucha un poquitito este análisis. Dani, por favor, si sos tan amable. Estamos hablando del caso Guillermo Paiva. O sea, esto es con lo que vos decías, de lo que se genera en las redes. No, Yo porque tengo estamos una hablando, para idea- que entiendan más y entre en contexto. Claro, capaz dice- Lo que Johnny González está informando es que Walter González sería Claro. titular y lo que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué pierde la titularidad? ¿Por qué perdería alguien Paiva? que jugó hace 3 días y después vos dijiste, no, pero hablemos con lo que ocurre ahora y recorre un video. Y vos mismo también dijiste que el video es de vieja data. Sí, a mí me Con- pasaron 4 de junio. Bueno, con más razón, eso es ruido de redes y no que Olimpia dice, vos no jugás, y no tiene sentido, porque entonces Olimpia tiene un pésimo trabajo de monitoreo y de confianza, que si vos ya manejás, Bruno, que el video es durante la pausa o hace 2 meses, le haya hecho jugar ahora y ahora lo saque. O sea, yo creo que pasa por lo futbolístico. Es un poco el pensamiento que se tiene allí en Olimpia, don Pedro, ¿no? Sí, por sobre todas las cosas, yo creo que los dos jugadores están rindiendo muy bien, tales así que en cada partido están marcando goles importantes. Y no solamente eso, este tema de las redes también, sacaron algo de Silva, que fue en el tiempo en que ellos estaban liberados, fue la pausa que hubo en el campeonato. Pero hay también mala intención de repente de la gente, porque es fácil decir y largar cuestiones que realmente hacen más daño al jugador que beneficio. No estamos teniendo, se está armando un centro de inteligencia para poder darle un seguimiento a todo esto. ¿Y qué es lo que es el centro de inteligencia? ¿Qué pasa, Dani? Espera que está saltando No, y Dani eso acá, tiene ¿eh? más.
Yo ayer cuando el presidente de Cardona dijo centro de inteligencia, vos le dijiste, ¿qué? Y te habló de cosas más de performance deportiva y yo dije, no, pero eso siempre Olimpia. De buscar datos de Porque, jugadores. a ver, don Pedro, y vos usaste la palabra, acá más en el país, la palabra inteligencia tiene otras connotaciones. Un seguimiento 24/7. Claro. No, centro de inteligencia. Porque que te sigue, que te... Y por eso seguimiento 24/7, todos los Es días. cercano, es Muchachos del cercano electronismo, al espionaje. Los jóvenes ahora no saben. No, Pero igual, cuando de te la dicen... CIA, la CIA es la central de inteligencia. La película actual te dice, bueno, Sí. la central de inteligencia de la KGB, de Rusia o de, no sé, el Mossad de Israel, no, Scotland Yard de Inglaterra, no sé. Todo seguimiento con el máximo sigilo, el máximo cuidado. Lo que queremos es proteger a los jugadores y también tener las versiones exactas y no guiarnos por las redes. Pero ¿qué o sea, va a haber gente monitoreando los jugadores, don Pedro? Todo, no solamente los jugadores, la villa, las camisetas, el patrimonio del club, se habla de todo. La idea es por un lado buscar la transparencia en todo y por el otro también el cuidado personal que tienen que tener ellos. Ellos son profesionales. Esto existe en todos los clubes del mundo. Pero especialmente los ¿cómo? europeos. Explicar un poco más el sistema. O sea, a ver, porque ahí es mover mucha gente, don Pedro. ¿Cómo sería? Y se va a mover la gente que sea necesaria. No es una cuestión de tener un ejército y tener un guardaespaldas para cada jugador. Pero, por ejemplo, se va a controlar el descanso. Por un lado, tenemos que darle protección a los jugadores y por el otro, no hablo de protección personal, a que no aparezcan todo este tipo de videos que fueron a lo mejor 2 años antes y de repente todo el caldo nos tiran encima. Lo de Paiva yo no me consta de que haya sido en estos días, porque lo que quisieron hacer es aparecer que fue después del partido contra Guaraní. Me parece que no es correcto. Lo de Silva también apareció como que salió de la concentración allá en Brasil. Es totalmente falso. Y se dicen muchas cosas porque se facilitan y hoy es fácil agarrar y lanzar y punto. Y de repente cobra fuerza y va para adelante. No, me parece que tanto ustedes y nosotros tenemos que saber lo que se dice y si lo que se dice es valorable o no. En este caso me parece que se fueron de mambo todos. Pero el hecho de que pierda la titularidad o no el jugador es una cuestión del técnico, no por cada situación, porque hay partidos. Pero ¿sabes qué pasa, don Pedro? Eso vos lo sabes porque sos hombre de fútbol de hace años. ¿Sabes qué es lo primero que pasa? El jugador falla nomás una vez o no se le da un buen partido y ya empiezan, claro, porque farrista, que esto, que tal cosa, y es una carga, una mochila muy pesada que lleva finalmente de manera innecesaria el jugador si es que no cometió indisciplina, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que ser parte de eso. Nosotros tenemos que estar, pero bien, entonces, bueno, vas a recurrir a personas especializadas en ese manejo. Pero equipo de inteligencia, pero ¿quiénes van a ser 10 personas? Llámale, ¿Van a colocar el aparato? Bruno, llámale, ponele el nombre que quiera. Ponele Cangrejo. Centro de Inteligencia del Club Olimpia. Vamos a ponerle eso. Sí, mira, te estoy dando lindo nombre, el Centro de Inteligencia Olimpia. Sí. Bueno, ¿cómo van a hacer? ¿Van a ponerle camisilla? ¿Van a no sé? Seguridad. No necesitan absolutamente de nada. Solo que lo que queremos es tener la veracidad y el cuidado de los jugadores. ¿Pero cómo? Sobre todo. Porque, espera, don Pedro, vos también acá vas a saber la historia. Cubilla antes enviaba gente a la casa de los jugadores. ¿Te acordás, verdad? O le llevaba a los jugadores a su casa. ¿En serio?
Sí. Y bueno, pero Me eso consta, hoy día Evaristo es impracticable por los tiempos, ¿eh? No, ¿O que sí? Recarate quiso poner... Hoy en día no, fíjate que va a llevar 40 jugadores. No, Muy claro. difícil ya. Pero se usa, Dani mismo habla siempre de lo que utilizan los europeos hoy para saber a qué hora duerme el jugador y Claro. todo. ¿Verdad? Aparatos Se está utilizando aparatos. en el gran nivel, o sea... Relojes, anillos, Claro, no sé si hasta ese punto es van a más, llegar, para el que vino de vacaciones a Sudamérica, ellos saben Sí. cuándo estuvo durmiendo, cuándo no, ¿verdad? Y yo me acuerdo que Recanate quiso poner el bloqueador de celulares, que no anduvo bien, porque la verdad que puso Sí. que Martín Silva tuvo una cuestión familiar y tenía que llamar y no podía. Se ha llegado a mucho, pero eso que estábamos hablando la otra vez del tema de saber a qué hora duerme el jugador, no me parece mal, A mí me parece bien. que no, a México le veo ponen bien. un controlador Claro, de la grasa, pucha. de sueño y compañía, es un jugador de altísimo nivel porque le hacen monitoreo. O sea, no, ¿cuál es lo que es el problema? ¿Verdad, don Pedro? Que nada debe, nada teme, dice, ¿no? ¿Eh? Bueno, yo creo que hay formas y formas. Eso es lo que se está preparando. Es un... La idea es justamente evitarnos todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas. Pero más es lo que se dice que lo que pasa, ¿eh? Cerca el entorno, hasta inclusive del jugador, don Pedro, porque esto de Paiva, por ejemplo, sale del entorno, por decir uno. Sí, inclusive ya hubo sanciones con respecto a eso. Ya se tomaron medidas con respecto a eso, que fue algo anterior. Con el mismo jugador. Sí, sí. Creo que estaba por medio. Pero no vayamos por ahí. Nosotros tenemos lo que vamos a buscar es ganar nuestro partido y de la mejor manera. Hay que dejarle tranquilo a ellos. Ellos están cumpliendo con su trabajo, están cumpliendo con sus objetivos. Y si hoy tenemos una victoria, yo creo que va a ser muy importante. ¿Y por qué crees, don Pedro, que esto sale a la luz ahora, justo antes de jugar contra Libertad? ¿O al comienzo del campeonato? Porque se tomaron las medidas para ir corrigiendo. El Olimpia está en grandes cosas. Entre ellos está el tema de los palcos que oportunamente vamos a inaugurar, vamos a lanzar. Pero... No, don Pedro, te decía, ¿por qué crees que ahora se difunden estos videos de Paiva, por ejemplo? Principalmente lo de Paiva. Hay mucha malicia en todo esto, ¿eh? Puede ser de la misma gente que está en la vereda de enfrente, les interesa que el jugador no rinda. ¿Y quiénes están en la vereda de enfrente de Olimpia ahora, don Pedro? Que haya una desestabilidad en el partido de hoy. Acuérdense que no solamente en la cancha se juegan los partidos. No, por eso te pregunto, don Pedro, ¿la vereda de enfrente sería Cerro o Libertad o los dos? Los dos juntos. ¿Y crees que quieren desestabilizar? Evidentemente que este tipo de noticias lo único que busca es desestabilizar. No hay otra. ¿Qué te puedo decir? La idea yo creo que es esa, no hay otra cosa. Don Pedro, para cerrar, Sí. ¿cómo lo ves para esta clausura al Olimpia y ya el primer muestreo frente a Guaraní? ¿Qué te pareció? Yo creo que el Olimpia está bastante bien, está en alza. Esos chicos que debutaron este año se van afianzando en la medida en que vayan pasando los partidos. Yo creo que van a tener un mejor ritmo y hay un lindo plantel. Yo no digo que es el mejor plantel y el más largo del campeonato, pero hay un plantel interesante. Por sobre todas las cosas, con muchos chicos. Don Pedro, ahora sí, Cardona se muestra renuente a vender los jugadores. Ayer nos dijo, no, tienen que ser montos muy importantes. ¿Cómo fue que dijo, si hay pobreza, hay dignidad?
que no, así nomás no Sí, se va. ya lo hablamos, eso. Lo ideal sería no mal vender. Nosotros hoy queremos, primero que nada, buscamos el campeonato. Segundo, no tenemos un plantel largo para desprendernos por cualquier suma de cualquier jugador, ¿verdad? Porque te llegan ofertas que de repente no condicen, ¿verdad? Hay ofertas por todos los jugadores. Realmente Tantean, es un plantel muy rico. Don Pedro, tantean por la necesidad que tiene Olimpia. ¿Cómo? Tantean por la necesidad que escuchan del Olimpia, digo. Por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y después están, evidentemente, los equipos se quieren reforzar. No solamente los equipos del exterior, también hay equipos interesados en nuestros jugadores a nivel local. Hay que también saber luchar sobre eso. ¿Libertad se interesó en algún jugador de Olimpia, don Pedro? Sí. Derlis. Bueno, ustedes lo dicen, yo no lo dije. Pero en su momento yo creo que estuvo interesado por varios jugadores de Olimpia. Ustedes se acuerdan que teníamos 9 meses atrás los salarios. Y evidentemente que varios jugadores podían haber quedado libres. Pero hoy siguen tentando, pero yo creo que en la mayoría de los casos visten la camiseta. Don Pedro, fuerte abrazo. Buen almuerzo, si es que todavía no lo hiciste, ¿sí? Muchísimas gracias y mi respeto para ustedes y para la audiencia. Gracias. Don Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario en celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, triplicas tus chances para ganar 1.000 millones en premios. Celular Xiaomi Note 11S, precio normal, 18 cuotas de 275.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Transferencias, giros, pago de servicios y pago QR con VPay. Activa VPay en visión móvil. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Está Juanma, van a presentar nuevos jugadores en Cerro Porteño, ¿eh? Tenemos que estar atentos ahí, muchachos, por favor. Bueno, entonces niega a Pedro Balota. Viene la vereda enfrente, inclusive que esto quiere desestabilizar Olimpia. Negó lo de Ale Silva, que haya salido antes de el partido versus Goianiense por Copa Sudamericana en Brasil. Bueno, lo que negó es que haya sido en Brasil esa salida. En Brasil. En Brasil, dijo Brasil. Porque... Pero vos sabés que más allá de todo, porque a ver, fíjate también cómo es posible que de una misma directiva tengan una explicación tan opuesta entre lo que ayer nos decía Cardona de la inteligencia y lo que nos dice hoy Balota. Pero hay una realidad en el sentido que es muy fácil instalar cosas. Y en el tema deportivo, donde uno rinde cada 3 días, ahora con el tema de la frecuencia, y donde el mismo que capaz te puede endiosar, te va a denigrar con la misma facilidad. Lo que ellos quieren tener es espera, para hacer eso, por lo menos, mostrame algo. Y te muestran ese algo. Pero hoy en día con esto dicen, no, pero ¿eso cuándo fue? O sea, desde ese lado. Porque cuando la semana pasada charlamos con Quique Landaida,
Él dijo, sí, la dirigencia me preguntó. Claro. Eso que, o sea, ¿qué quiere decir? Que la dirigencia no tenía certeza. O sea, entonces lo que quieren decir es cuando vean eso decir, ah, no, yo sé que eso es del pasado, del archivo o algo reciente. Algo que me imagino que quieren apuntar para allí para que no se esté comentando constantemente de este tipo de situaciones. Regis, ¿cómo te va? Bien, Arturo, Bruno, ¿cómo andas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando en el hotel Bien, algo? ¿Qué te pasa, hermano querido? Vamos, No, espabilate. Paraca, disculpame. Perdón, Regis. andas? Perdón. No te preocupes. Somos colegas. ¿Cómo No, andas, Bruno? no hay drama. Estamos a la misma hora y estamos haciendo lo mismo. No te preocupes. Te hago una broma. Te quiero leer textualmente lo siguiente. Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Hay mucha malicia en todo esto. Puede ser gente de la vereda de enfrente, Cerro y Libertad, que interesa que el jugador no rinda, que le interesa que el jugador no rinda. Este tipo de noticias lo único que busca es desestabilizar. Sobre los vídeos de Guillermo Paiva. Acá me pasaban 4 de junio esto de Regis. Sí, así mismo. Ayer cuando Cardona me pasó el video, ¿no? Yo ¿Él te llamo pasó? a Paiva y pido para que me envíe la fecha Ah. de cuando fue eso, porque yo le puteé, porque él me prometió que no haría más, ¿no? Ajá. Y cuando yo le llamo, le puteando, ele habla, pero este es un video viejo. Y ahí yo hablo, entonces pásame la fecha, porque yo también ya desconfiaba, ¿no? Y ahí me pasó que es de 4 de junio, ¿no? Ah. Entonces yo creo que, o sea, él tiene que se cuidar más, esa es la realidad. Pero también, ¿sabes? O jugador tiene derecho a salir, a tomar, a estar con su familia, también. Ahora, tirar un video de 2 meses después, obvio que es algo malo. E tiene que cuidar de sua amistad também, me entendeu? Para que vai quedar gravando um momento íntimo de um jogador? Esses não são amigos, não? No Como son. 90% de los amigos de jugadores não são amigos, são aproveitadores, ¿no? ¿Y cómo hacer con eso, Regis? ¿Cómo hacer para que el muchacho no se junte con gente que se aprovecha o tiene mala intención al final? Yo hablo una vez y la vida le va a enseñar, no soy yo. Vos podés hablar una vez y mostrar ejemplos. Pero bueno, el jugador inteligente te escucha y el boludo pierde todo y termina sin nada después de 15 años rompiendo el culo jugando fútbol. Regis, ¿y cómo es el jugador paraguayo? Vos conocés varios mercados, conocés lo que es el fútbol argentino, el fútbol brasilero, europeo, pero es como que es especial el futbolista paraguayo. Culturalmente é muito parecido com o brasileiro, não? Le gusta a roda, le gusta salir, le gusta... Pero o Brasil tem uma vantagem que tem muito mais clubes onde você pode jogar, não? É um país muito maior, ou seja, as coisas não chegam tão fácil como em Paraguai, não? E eu vejo, não vou generalizar, eu vejo o jogador paraguaio, como eu sempre disse, muito conformista. Cobra $1.000, sale com 2 modelos e hace 2 goles e já crê que logrou todo em sua vida, não? E 95% dos jogadores, principalmente a nova geração, são assim. E cada geração empeora. Isso eu te posso assegurar porque eu tive uma geração de vitoriosos como Mendieta, Camacho, que hoje são milionários, Maxi Biancucci, todos. E quando eu firmei com eles, quando eram adolescentes, não me exigiam tanto e não eram tão soberbios como muitos de hoje, não? Ah, o sea que O jogador hoje ele tem que cobrar hoje, ele quer cobrar plata para depois jogar. O jogador hoje não pensa em jogar para ganhar Pero plata. hay jugadores que le compran camionetas hasta casa a Regis y los representantes. No sé si vos haces eso. Não, eu não vou fazer e nunca vou fazer. Entonces no le vas a representar más a nadie. ¿Cómo si...? Justamente, pero yo represento buenos jugadores por mi trabajo. Claro, claro, no, yo sé, pero cada vez te va a costar más y como el chico que es remolón, que vos mismo estás diciendo que es una generación diferente, vienen, le aparecen con la camioneta. ¿Vos sabés lo que pasó con Armoa de Luque? Armoa de Luque firmó con otro representante porque le dieron una camioneta.
Sí, pero y vamos a hablar de miles de jugadores que pasó eso. ¿Me entiendes? ¿Dónde están todos los jugadores de la selección sub-20, sub-17, que ahora me llaman todos ahora? Porque están tirados por la calle, porque el empresario le prometió, no cumplió, porque miles de cosas. Pero vuelvo a decir, los jugadores son más culpables que los empresarios. Y mire que todos los empresarios son casi mi enemigo, ¿eh? Pero todos pasan por lo mismo, Bruno. En el caso de Paiva, Regis, es reincidente. Está bien, la fecha fue hace bastante tiempo, pero ya le habías hablado aquella vez que él recibió una sanción disciplinaria del club en aquel recordado cumpleaños en que asistió. Sí, reincidente, no voy a negar. Yo voy a defender como tengo que defender. Pero sí, me dio la palabra hace un mes y medio que no volvería a hacer, y por ahora no me salió nada. Desde un mes y medio, ahora que salga algo de 4 de junio, tampoco le puedo culpar algo, ¿no? Pero sí, hay que se cuidar, hay que cuidar sus amistades, ¿me entiendes? Hay que cuidar muchas cosas. Pero no Paiva, la mayoría de los jugadores paraguayos, ¿no? Pero después está el tema Los jugadores paraguayos cuidan más de los modelos que de los padres. ¿Cómo? ¿Que el jugador paraguayo qué cuida más las? De los modelos que de los padres. A la pucha. Y hacer un libro caja, y mirar cuánto gastan con mujeres y cuánto gastan con sus padres. No, eso yo no Tiene que sé, cada uno anote, apunte. Hay una alta inversión ahí, Regi, en la modelo. Sí, con las amistades y las mujeres. Te aseguro que mucho más que con los padres y la familia. O sea, la familia no, porque los que tienen familia, estoy hablando de los chicos solteros, ¿no? Si no, si un champán sale 1 millón, 2 millones de guaraníes, que eso se toma como leche condensada. Pero nos vamos lejos. Hay un jugador súper famoso que ganó mucha plata y que cuando terminó de jugar fueron a mirar la casa de su papá y ya vivió en sé una por casa qué de, que te dio de una mierda. Y llevaba modelos a México en primera clase. Y si los chicos no aprenden con esos ejemplos, ¿no aprenden cómo? Y Regi, y el tema de dormir, ese celular, la alimentación, no, mira que es un tema muy interesante. Acá nosotros siempre lo hacemos muy seguidamente porque el fútbol hoy tenés que ser profesional las 24 horas del día, ya no es como antes que 2 horas y te vas a tu casa, no. Pero Bruno, o por estoy eso equivocado, jugador de fútbol, no sé. es llamado jugador de fútbol y no atleta. Pero el jugador paraguayo Y no se más en alimenta. Paraguay, ¿no? Mira, Son profesionales, pero ahí también los clubes tienen culpa, ¿eh? pero ¿y cómo hace O sea, Regi, es el algo club para cultural. controlarle lo que come? Si come una empanada, ¿cómo hacer? ¿Cómo el club le tiene que poner un borsal en Hacer su... como no Rubio puede? hacer como Rubio New, ¿Cómo? que da comida ahí. Y que el club mismo le dé comida. Pero Regi, es que después se Porque va a la el club- noche el o club- se va a el su club casa vende y humo, come... El club vende humo que te da suplemento alimentar. Pero 90% de los jugadores no comen bien. ¿Qué puta vão querer suplemento alimentar? ¿De qué sirve suplemento alimentar si no se alimentan? Brasil, la cuarta división, los clubes dan alimentación a todos sus jugadores, desde la sub-13 a primera. Y después cuando Palmeiras ganha de 8-0 de Cerro, cuando o Atlético Goianiense elimina a Olímpia, cuando otro elimina, dicen que es suerte, que... No, eso es profesionalismo, ¿me entiendes? Eso es profesionalismo. Claro que un día u otro un equipo paraguayo va a eliminar a un brasileño. Pero mirar de los últimos 100 partidos Brasil y Paraguay, ¿quién ganó? Pero es que acá el tema es la conciencia, Regi. ¿Cómo hacer? El club le da el suplemento, le cuida, le concentra y en la primera el tipo se va, toma su cerveza, come la empanada, ¿Cómo hacer? Tener que... Olimpia, vos sabés que ahora va a instaurar un centro de inteligencia para seguirle a sus jugadores. Eso ya tenía que... Eso tenía que hacer y é importante o psicólogo, é importante o nutricionista, é importante o fisiologista, é importante todo. Agora, é cultural. O jogador paraguaio
digo de los jóvenes, ¿ok? Não entende, ¿me entendés? Ele não sabe que a alimentação ela nasce para ele jogar. Se alguém não sentar com ele, explicar, aclarar todo, ¿me entendés? Se cortó, vamos a retomar. Pero esto pues es como parece el pastor que le habla 24 horas al día al jugador y después se va ahí. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal de Inverfin en todo el país y encontrá la Taiga que estás buscando. Adquirilas en Inverfin, adquirilas en cuotas desde 275.000 guaraníes. ¿Cómo hacer? Ya estamos con Gerardo por el tema libertad, con Johnny tema Olimpia que redonde. Está lo de Báez presentado ahora en Cerro, no sé si ya fue presentado, pero estamos ahí con el móvil en vivo. Está firmando contrato, pero y después... ahora se hace la presentación, bueno, estamos atentos. Toda la fecha y todo, pero decime un poco, Fabio, ¿cómo vas a hacer vos? Decime, explícame. ¿Sabe quién le recuerdo? ¿Cómo hacer con las modelos? ¿Sabe cómo le recuerdo? ¿Sabían a quién le recuerdo ahora? A Javier Sosa Brillante. ¿Sabes qué solía decir él? La joda en Paraguay es muy barata. Y más todavía para el jugador de fútbol. Por eso que vos decías, champán que cuesta 1 millón no es nada para ellos. Y ¿cómo atajar a un chico de 18, 19 años? Y ese es el principal vicio, ¿verdad? Por llamarlo de una manera. Las chicas que aparecen también, que también quieren la compañía del jugador, que algunas buscan beneficio, los jugadores se sienten tocando el cielo. En la cancha, pero vamos a hablar ya sinceramente. Sí. ¿Podemos hablar a calzón quitado, Federico? Claro. Dani y Fabio. Cuando premia hay que hacerlo. Pero en serio, claro. A mí me llama mucho la atención que vos en la cancha, vos te vas a la cancha y ya están hay un plantel ahí, hay más modelos que hinchas. Comunes, por decirte, ¿verdad? Y vos ves, no está ahí, vos que cuchicheo que están ahí, ni el partido miran. Y están ahí. O sea, es algo que yo no sé si pasa en la otra liga. Yo bueno veo, o sea, a mí no me, no sé, no veo en la liga española, italiana, inglesa. Yo sé que hay ahí también cada historia, no, ahí ni hablar. ¿Te acuerdas de este zaguero central famoso que tuvo un problema con su compañero, inclusive después con el hermano? ¿Te acuerdas del Terry con Bridge? Bueno, y ni hablar, después hay muchísimas historias, o sea, no él... No, espera, Terry tiene 2 historias. Y por eso... No, la historia que, no sé si están hablando de esa, la que recordó Fabio de mujer. Claro. Y después cuando vos hablaste del hermano, yo creo que hablaba de lo de Ferdinand, que es racial. O sea, tuvo 2 historias. No, acá lo que estamos diciendo, Dani, que las modelos están instaladas y vamos a hablar calzón quitado porque se van a la cancha y vos no ves, Chun. Me va a decir que vos no ves. No, sí, o sea, hay planteles de modelos en los estadios. Y botinera se le dice, ¿verdad? Bueno, eso yo ya no sé. Está Regi, yo no quiero, yo me abro, Chun. ¿Vos querés hablar en serio o después te hace la... No, ¿sabes qué? Hacerle vos la pregunta, no sé, la botinera dice. Regi, hay botinera, dice acá, Chun. Yo... Regis, ¿quién está? No he visto que, no sé, Malú que se mueve como un... Pensé que estaba otra vez Regis, bueno, está bien. No, pero en serio, hablándolo del tema del plantel, se van las mujeres, las chicas, las modelos. A ver, no digo, yo no soy quien para, por favor, pero digo nomás que uno nota que en el ambiente está instalado eso. Y los jugadores pierden la cabeza por esas chicas, Bruno, es la realidad, los jugadores están metidos en eso. Termina un partido, pase lo que pase, ganó, perdió, está con el celular, ¿dónde está? ¿Dónde llegaba? Nosotros que nos retiramos más tarde, solemos ver la fila de estar esperando. El término botinera, Bruno. Yo no a esta altura de canalizar para el término botinera. A esta altura el término botinera ya de la década anterior, 2000. Esa viene de Río de la Plata, también viene.
Vos sabés que la otra vez estaba mirando con mi... Y Wanda Nara empezó así su historia de botinera Pero de Maradona. Wanda, hay que dijo algunas que que ella era siguen. virgen y se volvió más famosa. Sí, no, Pero no. Dani, así, y bueno, pero vos metiste el tema la botinera. las hay. Vos metiste el tema botinera. No, ahora te van a decir que yo... No, pero vamos a hablar en serio. Por estamos eso. hablando, ¿verdad? Hay toda una tentación. Yo veo madres con hijas que van a la cancha y lo vi de siempre y muchas consiguieron su propósito. Sí, No, digo, que era ese- conocida. Claro, cancha de Cerro, cancha de Libertad. Veíamos y bueno, pero cada cual es cada cual. Ahora sí, vos por engancharte con la botinera te vas a ir a ver. Porque una cosa es la botinera y otra cosa es la conservadora. Claro. O se juntan las dos ya. ¿Verdad? Está el tema, bueno, que el desgaste sexual, físico, todo, pero también existe el tema de muchachos que hemos visto chocando a las 5 de la mañana y Sí. ocultando evidencias, saliendo con un circuito cerrado, se lo veía bien y después se ocultó que nadie le hizo el corte y como eso también, eso me parece que es más grave incluso, ¿verdad? Para la vida de un jugador, el tema de el famoso lunes libre, trasnochado a las 6 de la mañana y después te va el miércoles, no es lo mismo. No es lo mismo porque fue una noche que no dormiste y que tuviste exceso de todo tipo, ¿verdad? Cada historia que hay en esto, porque hace poco escuchábamos un testimonio, bueno, que se dio entre un dirigente y un jugador. No vamos a nombrar más la historia porque ya más o menos van a entender. Que le dijeron al jugador, tranquilízate, ¿por qué no apuntás a tu futuro? ¿Tenés condiciones? ¿Y qué dijo el jugador? No se metan en mi vida, déjenme disfrutar mi vida. Bueno, en otra palabra lo dijo Regi, o sea, que está en el rubro y dice... Sí, también. Los chicos de antes, pero... Yo creo... Acá hay diferentes cosas, porque Dani, pero yo acá creo hay que un son jugador, dos hay un jugador cosas que- diferentes. hay un jugador que- no, claro, Porque pero digo, el disparador yo fue no lo de estoy, Paiva, no estoy que me mezclando a parece tiene Paiva, matices, no estoy mezclando a Paiva con eso. y Regi apuntó algo más, más amplio, Sí. más cultural, más generacional. Entonces, o sea, dividir las cuestiones, porque el propio representante, o sea, lo que vos apuntás, repito, cuando Olimpia dice vamos a hacer algo de inteligencia, porque ¿sabes lo que me hizo ruido? Cuando Regi dice, me llamó Cardona, me recordó cuando le llamaron a Quique Landaida, o sea, que el presidente de un club llame al representante porque no tiene certeza de ese comportamiento y el cuándo fue ese comportamiento, ¿se entiende? Y cuando le dice, como que queda tranquilo. Es cierto que un presidente no puede ser niñero, por eso me imagino que el tema de inteligencia o llamarle X, pero eso al margen del ruido que se genera, que cada uno puede tener su postura. Era durante la gira asiática, algunos van a decir, no, pero mira que es un jugador que ya venía con una sanción, no había pasado mucho tiempo, que los amigos, y después lo No, otro, pero- lo que vos decías con el tema de algo más gradual, ya está buscando en No otro tengo idioma. Y algo muy viejo, la pucha, el plantel de el 2002, campeón, vos te ibas a algunos pubs y veías que estaban fumando y tomando cerveza en público, no sé qué habrán hecho por eso, pero en la cancha la rompían y salieron campeones con más actitud que fútbol, ¿verdad? Y es muy viejo en todos lados. El tema es que se va jugando por diferentes jugadores, diferentes carreras, y hay sí jugadores que son víctimas de esto y no van a salir nunca. Ahora se está etiquetando a Paiva por un video que es del 4 de junio, cuando ya tuvo una sanción que fue real y que la recordaba. ¿Quién está? Pues yo no tengo acá, yo estoy sentado en otro lugar. Wilson. Viene un delantero, ¿verdad? ¿Vos sabías esa? Sí, ¿no? Estamos con el señor Carlos Gianni, presidente de Sol. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Hola, Federico. Un saludo a vos, tus compañeros. Carlos, bueno, en otros tiempos, atención, la amiga también tenía, en otros tiempos, con otros planteles, gente que viene de afuera, uno acá, ¿queda a cargo el técnico o el dirigente también se tiene que involucrar en algún acto de indisciplina del jugador, del plantel? Para mí, lo primero es el cuerpo técnico, que es el jefe de los jugadores, y luego también el dirigente debe tomar las medidas correspondientes. Creo que esos son la jerarquía en cuanto a la toma de decisiones. Obviamente que cuando hay alguna indisciplina o algo que no está, digamos,
dentro de lo normal se toma alguna sanción y siempre es también con el ok del cuerpo técnico y de los dirigentes. Claro, pero todo en base a un informe que sea responsable, no a algo que suena de oído nada más. No, obviamente que sí. De hecho, en todos los planteles creo que ocurren, digamos, situaciones que están dentro de las consideradas faltas leves y también hay las faltas graves, y para eso en Sudamérica, por ejemplo, hay un reglamento interno que tienen los jugadores, tienen el cuerpo técnico y la gente que está en el día a día. Y el que falla en esos varios ítems que tiene el reglamento interno es sancionado. Por lo general se le aplican multas que van de diferentes, digamos, montos según la gravedad de la falla. Ah, pero se le toca, como se dice, el bolsillo. Sí, totalmente. Han ocurrido casos en donde el jugador o ha llegado tarde o se quedó dormido supuestamente o un montón de otras situaciones que es informado por el cuerpo técnico a los dirigentes, y ellos tienen un reglamento interno que firman a comienzo de año y bueno, se aplican las sanciones según la gravedad de las faltas. Carlos, antes de preguntarte por el tema Báez que está firmando ahora con Cerro, Jaime Moreno, venezolano, ¿podría ser nuevo jugador de Sol? Sí, podría ser. Todavía no está cerrado, es una de las opciones que tiene el cuerpo técnico y que está viendo la gerencia deportiva, como para ver, reforzar un poco la parte ofensiva, que creo que debemos reforzar, y es uno de los nombres que gustó ya sea al cuerpo técnico como también al gerente deportivo, y entonces están haciendo las gestiones y bueno, creo que podría ser, pero todavía no está cerrado, digamos. Acá incluso el propio jugador parece que ya comparte la información. Él es venezolano nacionalizado nicaragüense. Y el jugador dice que llegaría el miércoles a Paraguay, mañana. Y ayer estaba hablando el señor Cristian con su representante, con el jugador mismo. El cuerpo técnico, como te dije, se le pasó un montón de opciones que figuraban en carpeta, y de eso quedaron una o dos que son lo que se está apuntando como para tratar de que el jugador que venga llegue lo antes posible y se adapte y pueda ya participar de los próximos partidos de Sudamérica. Bueno, Báez se está arreglando ahora con Cerro Porteño, está firmando. ¿Molestó en su momento? ¿Ya no molesta? La verdad que molestó, y quedó esa molestia del Club Sudamérica para con la institución de Cerro Porteño. Ayer se ha firmado la rescisión con el representante y con el jugador. El jugador estuvo el domingo a la mañana, estuvo en la práctica despidiéndose de todos, de nosotros, de los jugadores del cuerpo técnico, y quedó esa molestia porque ninguna persona del Cerro Porteño se ha comunicado con ningún directivo de Sudamérica. Sí, así como en su momento manifesté, un integrante del cuerpo técnico de Cerro habló primero con el jugador para manifestarle su interés, y luego uno de los vicepresidentes de Cerro le llamó directamente al jugador como para hablarle ya de la parte económica, y eso sí molestó porque pues a pocas horas del partido debut ante Resistencia, estando el jugador concentrado, estando el jugador en el equipo titular de Sudamérica, lo que conllevó obviamente a que el jugador no juegue y sea apartado de la concentración, en vista de que su cabeza ya no estaba al 100% en Sudamérica, sino en el interés que le hicieron saber. Entonces eso fue lo que molestó, y bueno, cada quien actúa como debe o como cree que es lo correcto. ¿Y cuándo pagaron la cláusula? Ayer pagaron. Ayer nosotros, después de eso, ya tuvimos trato directo con el representante y con el jugador. Y el representante y el jugador se acercaron ayer a la institución, firmaron toda la rescisión,
entregaron la cláusula y bueno, que deseamos lo mejor al jugador, que tenga éxito en su nuevo club, porque la verdad que fue un jugador que rindió muchísimo a Sudamérica, es una gran persona y ojalá que le vaya muy bien a él. Bueno, mañana está llegando entonces Moreno, que posiblemente sea nueva contratación. Y si se cierran, creo que hoy todas las negociaciones sí podría ya llegar cuanto antes. No sé si mañana ya, pero sí el que viene tiene que estar antes del fin de semana ya acá en Asunción. Gracias, Carlos. Dale un abrazo a tú también. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontranos como @financierasolar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Vuelve la Feria Petersen. Descuentos imperdibles. Herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Jueves 4, viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas. Sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas. Petersen, sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más info en redes sociales @PetersenPY y www.petersen.com.py. Quiero ir a los compañeros Olimpia Libertad brevemente y centralizar el tema del partido de hoy. ¿Partidazo va a ser? ¿Llega alguien como favorito o todavía muy todo prematuro? No. Y pero Libertad fue el último campeón. Con situaciones Pero a mejorar. perder contra Meliano. Aspectos a mejorar. Yo no me imagino una segunda derrota liberteña, son 6 puntos ya apenas iniciado el campeonato. No sé, digo. De lo Pero que tampoco sería un batacazo si hoy Olimpia gana. ¿O vos crees que sí? Pues ¿Y vos lo planteas de esa forma, decir, yo no me imagino. No, es que porque Libertad es un equipo que siempre está en la vanguardia de pelea. Sí, pero suele tener también sus... fíjate que el 2-0 no fue mentiroso. Porque ya no hay Meliano. ninguna competencia para acá en adelante, Dani. Como también es un equipo que viene de ser campeón y capaz le cuesta un poco volver a motivarse. Y yo creo que todavía el efecto de los festejos estaban... Desde ese lado a Libertad le viene bien que le toque Olimpia ahora. O sea, para vos no va a ser un batacazo que Olimpia gane hoy contra Libertad. no va a ser un batacazo siempre y cuando Olimpia recupere su nivel de copa. Porque su partido, para mí, el sábado a mí no me convenció. Yo pero lo ¿sabes? tengo. Vamos a hacer algo que es imposible en Sí. este deporte. El Libertad que jugó contra Meliano, el Olimpia de Guaraní le ganaba. Para mí, No sé, son Para mí, partidos o sea, diferentes, son partidos no, diferentes. ya sé lo que A te mí me parece. parece- No, a mí me parece que Libertad lo que Ya- hizo, ya sinceramente, subestimó a mí a Meliano. Subestimó a mí a Meliano, ¿verdad? Pero, repito, si Olimpia recupera el nivel de copa, va a ser un partido parejo. pero por Está eso- Regis de nuevo, perdón. Regis. Hola, Bruno. Sí, perdón, se cortó. Lo que yo quería preguntarte, ¿cómo hacer para que, si el club le da todos los suplementos, cómo hacer para que después el jugador, el tema de las famosas modelos y compañía, es muy complicado, Regis? Acá no... Não, o tema de la modelo já é uma parte do jogador, me entendeu? O seu jogador tem que entender que é um profissional que... Porque o que eu digo muito, Bruno, um jogador de 22 anos, ele pode tomar, eu sei porque eu, quando jogava, tinha companheiros que a las 6 da manhã estava em pedo e a las 8 da manhã na prática era o primeiro a estar fisicamente adelante de todos. A diferença é que esse jogador com 28 anos já é um ex-jogador, ¿me entendés? O sea, el jugador não sofre as consequências com 22, 23 anos. Ele sofre a consequência ao futuro, não? Claro. E os jogadores não entendem isso. E essa nova geração é complicado. É uma geração que quer tudo sem dar nada, não? Ele quer ganhar plata
sem jugar. Ele quer ter fama sem jugar. Ele quer sair com os modelos sem jugar. Ganha $1.000, crê que é milionário. ¿Me entiendes? E, como eu disse, foi uma experiência como jogador, malo que fui, e como empresário de 17 anos, não? Quantos jogadores eu passei 500 mil porque não tinham o que comer, e ao final eu não encontrava na noite pagando champanhe para os modelos. Mais de 10, ¿me entiendes? Con Paiva, ¿cómo quedó al final la cuestión con el presidente del Olimpia? Não, eu te ser sincero, quero agradecer ao presidente do Olímpia, que foi o primeiro que me avisou isso, não? Que passou isso. Eu lhe chamei a Paiva, meio que puteando a ele, porque ele me deu a palavra que depois que eu saía a defender ele, mesmo com todos me puteando, e esse é meu trabalho, defender meus jogadores em público, e se eu tenho que putear, ele vai putear em privado, ele me deu a palavra que não haria mais. Então, eu lhe chamo e falo, mire, me falhaste de novo. E aí ele me envia a fecha do vídeo e fala, não, eu não te falei porque isso foi 4 de junho, não é um vídeo de agora, não? Pero igual tem que se cuidar, igual tem que cuidar das amizades, porque os 2 vídeos de Paiva foram sacados por suas amizades. E se vamos em contexto geral, não foi uma farra, foi um cumpleaños de sua novia, y este con sus familiares. ¿Entendés? Pero es increíble cómo se deja filmar, cómo se deja sacar fotos, esas cosas. Sí, es increíble, increíble. Bueno, pero al final quedó todo bien entonces. Bueno, Regis, ¿alguna movida de transferencia? ¿Hay posibilidad de transferir jugadores ahora? ¿Hay alguien que está como para salir? Estamos mirando algumas opções, recém abre o mercado agora, e também traindo a Emanuel Biancucci para Taquari, deve estar se apresentando amanhã, já chega de Argentina e está se apresentando, e amanhã um grande clássico Taquari e Cerro Porteño. Bueno, un gran clásico. ¿Alfredo Aguilar al final va a aceptar o no la propuesta de Olimpia? E eu vou volver a Paraguai hoje, e vou falar com ele, me reunir, quedamos de pensar uma semana e vamos mirar que passa, pero eu creio que estamos cerca aí, não? 90%? Sí, eu creio que é mais financeiramente não estamos tão lejos, não? Vamos mirar aí também, estudar pouco a parte de esportiva, não? Pero estamos bien. Regi, dijiste que no iba a ir a la cancha, pero te vimos en el partido pasado. Sí, me fui al partido pasado porque me pidieron, pero prefiero no irme más. ¿Ya no te vas a ir? Paro cardíaco, o voy a mandar echar todos mis jugadores cuando pierdan, o yo voy a doblar el premio cuando ganen, es un quilombo. Entonces yo prefiero estar en la Expo. Gracias, Regi, un abrazo. Suerte, Bruno. Chao, chao. Un abrazo, adiós. Regis Márquez. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Represente, distribuye FISAE. Contáctenos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Wonder, para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa juega con todo. En Farmacias Catedral premiamos a quienes hacen parte de nuestra vida como una verdadera familia. Por eso te regalamos 5 kits de asado, 5 conservadoras equipadas y 5 termos forrados para que disfrutes con tus amigos. Por compras a partir de 30.000 guaraníes, generas un cupón electrónico y doble cupón comprando de las marcas participantes. Sorteamos el 29 de julio. Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Juanma, móvil envío personal, móvil envío personal Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno,
¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Estamos aquí en la sede del Club Cerro Porteño, donde Gabriel Báez nos acaban de confirmar, ya firmó contrato y es nuevo futbolista del equipo de Barrio Obrero. A préstamo por una temporada, el lateral izquierdo argentino acaba de firmar su contrato con el Ciclón. ¿Pero préstamo de dónde? No, es un año de contrato, él llega en carácter de jugador libre. Ah, o sea, él mismo se presta, o sea, a ver, para que se entienda, o sea, es agente año de libre. contrato. Pero préstamo no es, o sea, un Claro, año de contrato. un año de contrato. Ah, Viene bueno, pero libre no- como un Y año. habla con un con año. Juanma, Dani, a mí me cuesta. Es que pagó la cláusula Cerro, a Sol. Eso que tanto le molestó a Carlos Yanis se subsanó. Ayer decía con Claro. la llegada del empresario representante que pagó la cláusula. Por eso automáticamente es un año de préstamo. Un año de contrato. Un año de contrato, sí. Sí, corrijo, entonces utilicé la palabra préstamo, no. En realidad él rescindió contrato con Sol América, llega como futbolista libre. Lo mismo había sucedido con Claudio Aquino cuando había llegado a Cerro Porteño por una temporada, después él renueva el contrato, pero todos llegan como futbolista libre. Lo mismo también con Pachi Carrizo, todos ellos, al igual que Gabriel Báez, futbolista libre, contrato por un año con Cerro Porteño. Perfecto. Juanma, ¿va a hablar o vas ahora? Estamos haciendo el seguimiento aquí y se complica un poco porque tiene varias entradas, tampoco hay un protocolo, una invitación a conferencia de prensa, así que generalmente lo esconden a los refuerzos del Cerro Porteño, pero estamos aquí dando vueltas para tratar de conversar con él o con el representante. Bueno, ¿quién es su representante? ¿Quién está ahí? Fernández es el apellido del representante, Ajá. argentino también él, vino acompañado con el futbolista desde bien temprano, 10:30, 11 menos cuarto aproximadamente, nos decían que ya llegaron aquí a la sede del Club Cerro Porteño. Juanma, ¿y qué equipo prepara Cerro para enfrentar mañana a Tacuaré? Yo tengo solamente la duda del sub-19, me dijeron que Fernando Velar está bien, pero dependerá siempre de Francisco Arce. Después, el resto de los futbolistas, y va a ser la misma base que arrancó antes de 12 de octubre. ¿Y Aquino? Es decir, con Aquino que ya está habilitado nuevamente, ingresaría el reemplazo de Junior Noguera. La base es la siguiente: Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y de vuelta Alan Rodríguez. Por derecha, particularmente en el juego de vuelta por Fernando Velar, Robert Piri, Mota, Rafael Carrascal. El retorno de Claudio Aquino va a debutar en este torneo clausura porque estuvo suspendido, cumpliendo una fecha de suspensión. En la delantera, Brian Zamudio junto con Marcelo Moreno Martínez. Estamos viendo que la camioneta, creemos que es del representante, porque iba a salir hace rato el representante Fernández, el representante Gabriel Báez, fue movida por un funcionario del Club Cerro Porteño y ahora está ingresando por el acceso al estacionamiento de la avenida Novena. Así se está movilizando este especie operativo para esconder a Gabriel Báez de nosotros, los que estamos aquí cubriendo. No te preocupes, Juanma. Cuando va a hablar el jugador, el Cerro lo va a hacer, va a habilitar eso, pero Aquino, ¿por quién sería entonces en el equipo? Por Junior Noguera. Junior Noguera. Por izquierda, sí. Pero yo creo que se va a mantener entonces Velar. Yo también pienso lo mismo. Dejo la duda porque hoy el último entrenamiento, ayer regenerativo, hoy tampoco van a hacer un trabajo muy fuerte. Estaría confirmando el equipo Francisco Arce, pero también me juego por Fernando Velar. Importante explicar, y después repasar lo de Cerro y cerramos, Juanma, y vos nos avisás cuando hable Báez. Hay una cosa, muchachos, Federico, Fabio y Dani. Ariel está de vacaciones. El tema de los 800 minutos, hay que entender bien cómo es el sistema. Porque no es que siempre tiene que iniciar el jugador sub-19. Tiene que completar la bolsa de los 800 minutos, pero con este detalle. No es tampoco acumulativo que vos metés, por ejemplo, 3 sub-19 y juega uno 45, 47 y el otro 48. Hago fácil luego el ejemplo. No es que vos agarrás y computás esos minutos de esos 3 jugadores. ¿Sabes cómo se hace? El que jugó el minuto 48. No, cambia mi ejemplo porque está mal. 35, 36 y 37 del primer tiempo. Se computa el último, el de 37 minutos. ¿Sabes por qué? Porque justamente no se tiene en cuenta la adición. Si, por ejemplo, llegan los 45 minutos, se adicionaron 5 y el jugador sub-19 juega los 5 de adición no se tiene en cuenta. No. Y se tiene en cuenta el que más tiempo estuvo en cancha. Por eso puse el ejemplo, 35, 36, 37 minutos, ¿verdad?
El que jugó los 37 minutos, vamos a suponer Wilson que sea jugador. Él entró a los 35. Dani entró a los 36. Y vos entraste a los 40 del primer tiempo. O sea, te cambiaron a los 40 del primer tiempo, pero... Ese es el que se tiene en cuenta. No, el de Wilson, porque jugó más minutos. El no, que jugó... vos cosa que... No, ¿y cómo si yo a los 40 recién bueno, entré? te dañé confundiste vos. El que jugó más minutos. De 40 minutos ese, disculpame. Una tabla, Benru, en el claro. grupo que está bastante Y buena. el otro ejemplo que hay que recordar siempre, por ejemplo, si hoy juega... Porque hoy no se entendió, pero lo que yo expliqué, me parece que fue demasiado... Hasta el último estuvo bien. Bueno, hasta el último estuvo bien, el de 40 41 minutos. No, sí. no, pero después cuando Fabio agarró porque Claro. dijo jugar, ingresar, ahí se... No. Pero el acumulativo... Jugó. Bruno, el acumulativo sí se da cuando hay un cambio directo. Y el mejor ejemplo es Guaraní. ¿Qué pasó con Guaraní? Guaraní tenía los dos sub-19. No, pero ese ya es esperado. Por eso. Estamos yendo por capítulo. No. Ese ya es otro tema. Pero por eso, o sea, la única forma, porque nos van a decir, ahí dijeron que no se puede acumular. Claro que se puede acumular. Pero si hace cambio de un mismo jugador de esa categoría. Fíjate, y voy a decirlo en tiempo real. O sea, ahí prolongás. Claro, Guaraní tenía a dos sub-19, que eran Mati Segovia y Milciades Adorno. Los dos jugaron todo el primer tiempo. Por lo que ya explicaste, no es que Guaraní acumuló 90 minutos. ¿Qué pasa? En el entretiempo, Jubero lo saca a Adorno y lo mete a Miño, que es otro sub-19. Tan sub-19 que tiene 15 años, el niño Miño. ¿Qué pasa? Seguían jugando los dos hasta que Matías Segovia es cambiado. Y Miño completó los 45 minutos. Entonces, conclusión, ¿cuántos minutos acumuló Guaraní? 90 minutos. ¿Por qué? Porque Adorno, el sub-19, fue cambiado por Miño. Por otro sub-19. Y ese conteo tiene más minutos que lo que hizo Segovia. Entonces, claro, por eso. Sí. Allí tenés el mejor ejemplo de yo todo creo lo que está te muy puse. claro. Bien clarito. Pero sabes que va a ser un rompecabezas para los técnicos, porque acá ellos tienen que ir calculando, pero es difícil calcular porque depende pues, de qué situación vos tengas futbolísticamente, en qué posición y contra quién. ¿Contra quién vos juegues? No, claro. Y eso sabes... Porque tampoco vos... ¿Qué pasa? Creo que si no estoy equivocado, si vos no cumplís con los 800 minutos es pérdida de puntos y multa. 3 puntos te 3 descuentan. puntos y 200 millones. ¿Y viste? Entonces, imagínate vos que un campeonato se defina un mano a mano Libertad Cerro, Olimpia Cerro, y vos no tengas los 800 minutos. ¿Sabes qué va a pasar acá? Sacarme mi oreja izquierda, como suele decir mi papá. Los técnicos lo más rápido posible van a tratar de completar ya los 800 minutos y olvidarse, porque después en la parte candente del campeonato se decide el tema de descenso, tema acumulativo y tema de campeón. Depende. Por ejemplo, en el caso de los chicos, cuando juegan con los grandes, sí o sí van a poner un sub-19, porque es el momento de quemar esos minutos o de acumular esos minutos, por lo menos 45 minutos. ¿Por qué? Porque ellos no son los rivales con los que va a enfrentar con toda la seriedad o con todo el potencial jugando por el descenso, por ejemplo. ¿Ya viste el caso de Ameliano contra el Libertad? Lo que hizo Robert Pereira. El caso 12 de octubre con Cerro. Lo puso sí o sí al sub-19. Pero cuando 12 de octubre tenga que enfrentar a Ameliano, ahí hay que ver si los ponen o si lo dejan para los minutos finales de los partidos. También pasa por lo grande, porque hoy se está hablando que Fernandito Volar podría ir contra Tacuarí, pero sin embargo Cáceres ya no pondría de arranque al sub-19 contra el Libertad. Hay casos y casos. Por eso digo, también pasa con los grandes a la hora de enfrentar a equipos pares. En el tema de Olimpia, un sub-19 no garantiza que el equipo no pierda su potencial. Quintana... No, a lo mejor Ovelar en otro partido no te garantiza tampoco, ¿verdad? Exacto, contra sí. Contra Libertad. No, además, tranquilamente ese 11 que daba Juanma puede ser Pachi por Ovelar, Zamudio tirado por derecha y Martín solo. O sea, lo que se va a dar es eso. O sea, cada técnico tiene presupuestado. Fíjate que todos, por lo menos un tiempo, le hizo jugar a los sub-19. Con el tema de lo que ustedes comentaban de Marco González del 12, Sebastián Quintana del Olimpia, el chico de Guaireña también que completó el primer tiempo, y así sucesivamente. Y por eso citaba lo de Guaraní, que es el que tenía el ejemplo así más complejo. Tenía 2 sub-19. El cambio que uno pedía ahí en transmisión, si era Pirayú por Adorno, el que iba a computar los minutos iba a ser Mati Segovia, no Adorno.
porque Segovia volvió para el segundo tiempo. Entonces, no creo que Jubero haya hecho ese cambio para estar acumulando minutos, sino más bien era una cuestión futbolística que ayer ya habíamos analizado. Cerramos, Juanma. ¿Cómo arrancaría Cerro entonces? Espera, Edgar, Juanma. ¿Está Juanma? ¿Juanma, está o no, Juanma? A ver, ahora sí. Cerro Porteño iría de la siguiente manera: Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, Fernando Velar por el medio a la derecha, Robert Frida Mota, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Brian Zamudio y Marcelo Moreno Martins. La probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar a Tacuarembó. Si no juega Ovelar, ¿quién podría jugar? ¿Cuál sería la segunda opción en caso de que diga Chiqui, no vamos a arrancar con sub-19? Cosa que no creo, pero... Yo creo que allí podría correrse Zamudio por derecha y lo incluimos a Pachi Carrizo como media punta, acompañando a Moreno Martins. Qué lindo, me gusta ese equipo, con Claudio Aquino. Yo creo que están muy por detrás, quedaron Enzo Jiménez, Antonio Galeano y compañía. No te olvides de Juan José. Sí, pero eso en caso de que no utilice la opción de utilizar de entrada al sub-19. Juan José Martínez, a mí me causó una impresión. Jiménez, pero Juan José Jiménez. Quiero verlo otra vez porque a mí me impresionó. Pero ahí volvemos, sería para cumplir con el reglamento. Pero a mí me gustó, ese amigo jugó bien. Eso más te estoy diciendo. Velar jugó bien y lo de Carrizo justamente. Quiero seguir viéndole, déjame, por favor, Chuy. No, y Cerro tiene que... Bueno. A Sebastián Quintana no lo quiere ver. Sí, claro, lo quiero ver a los jóvenes, a todos los jóvenes, vamos. Pero hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Hay partido. Basta ya de esos 48 años juegan y 100, no se puede ni así jugar. Fútbol paraguayo, hermano querido. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Bruno, estamos atentos. Chao. Gracias, Juanma. Hagamos un duple con Johnny y Gerardo y resolvamos el tema de Olimpia Libertad. Claro, como salen. ¿Verdad? ¿Cómo viene la mano con la programación del campeonato? Cambio brusco de temperatura cuando salís al frío. Ya sabes, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes. Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad. De la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 31 de julio. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. El torneo clausura arranca hoy a las 17 horas en el Parque del Guairá. Guaireña va a recibir a Ameliano, arbitraje de José Méndez. En el bar va a estar Alipio Colmán. Visiten la Expo, el stand de Ochi, frente mismo al ruedo central, y prueben las riquísimas picadas de toda la variedad de los productos Ochi. También un espectacular parque de diversiones y otras atracciones para los niños. Visite el stand de Ochi en la Expo 2022. Ochi, el gusto es nuestro. Guaireña con Héctor Espínola, Quirino Jiménez, Piñiguel Paniagua, David Mendoza y Joel Jiménez, Richard Salinas, Víctor Ayala, Juan José Aguilar, Pablo Ayala, César Villagra y José Ariel Núñez. El equipo de Ameliano que dirige Humberto García con Jorge Chena, Ramón Coronel, Robert Aldama, Hugo Benítez, Marcos Martinich, Alejandro Zamudio, Federic Alfonso, Oscar Romero, Antonio Oviedo, Elías Sarquis y Jonathan Gómez. El televisor Kobe ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electrovan en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes, pidiendo al 0982-60-2020. Apúrate que la promo es limitada. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram, para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo
préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales, @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, si se puede. Bueno, ¿qué más tenés? Porque están ya los compañeros. Sí, Gerardo y 19:15 justamente, Libertad Olimpia, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar va a estar Mario Díaz de Vivar. Tenemos fútbol viernes. Perdón, hoy estamos martes. Tenemos fútbol martes, miércoles y jueves. Jueves, sí, señor. Viernes lo que no hay fútbol. No hay. Sábado volvemos, domingo Y lunes. y lunes. Sí. Ñande ya. Bueno, ¿y cómo sigue mañana? ¿Cuáles son los partidos del jueves? Y bueno, mañana el primer partido Sol de América ante 12 de octubre en Villa Elisa va a ser este partido de 17 horas. Y el partido de segundo turno de mañana, Tacuary haciendo de local en el Defensores del Chaco ante Cerro Porteño. El jueves, Nacional recibe a Resistencia. Esto va a ser en el Defensores del Chaco, va a jugar Nacional, no hace de local en el Arsenio Erico. Esto va a ocurrir a partir de las 17 horas. Y Guaraní recibe a General Caballero de Mallorquín 19:15 el día jueves. Muy bien, local es Libertad, así que arranquemos con Gerardito. Gerardo, ¿cómo te va? Móvil personal. Gerardo. Hola. ¿Cómo te va? Ay, gracias, al Móvil que habilito personal. ahí. Muchas gracias. No, por Muchas favor. gracias Lo por agradecidos habilitar. somos nosotros, por favor. El saludo para todos y por supuesto a la gran audiencia. 19:15, el blanco y negro en la Huerta. Este será el equipo que saltará ante Olimpia. Martín Silva, Iván Piris, Pablo Aguilar, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio. Héctor Villalba, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz, Diego Gómez, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz. 18 jugadores esperan el blanco y negro. Además del 11 aparecen para la banca Ignacio Don, el portero, Diego Viera, Álvaro Campuzano, Willy Mendieta, Iván Franco Bautista Merlini y Oscar Tacuara Cardoso. No son citados para este partido quienes fueron titulares: Camilo Mayada, lateral derecho, y lateral izquierdo Matías Espinosa. El demonio Antonio Vareiro sigue esperando, no fue convocado para el primer partido ante Ameliano, tampoco aparece para esta segunda jornada para el blanco y negro, y vamos a ver si para la tercera fecha se acuerdan del demonio, que hasta aquí no tiene cabida entre los 18. Boca Negra entrena con absoluta normalidad con un protector especial y la semana próxima ya estaría en condiciones de reaparecer en el equipo. Es todo lo que podemos informar desde Campamento Albinegro Tuyucuá. Bueno, Gerardo. Muchas gracias, Gerardito. Hasta ¿Qué es lo que pasa con Maluje? Dios mío. Maluje, ¿qué es lo que vos haces? Vos sabés que me acelera todo, Maluje. Perdón, Gerardito. Gracias, sí, muy amable. Gerardo. Sí. Sí, Muchas gracias. gracias. Abrazos para todos. Gracias. Johnny. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, Johnny. ¿Y qué nos da en Olimpia, Johnny, para completar nomás el combo del partido? Y no, le estaba diciendo acá a los muchachos que hay que irse temprano a la cancha de Libertad. No sé si se salió al aire. Comer por ahí nomás, ¿verdad? Alrededor. Una de las tentaciones puede ser el Bar San Roque. Hace años que no me voy a ir. ¿Sabes qué quiero comer, Federico? El San Roque eran clásicas, ¿eh? No, ¿sabes qué quiero comer? Pescado quiero comer. Pescado, milanesa de pescado. No, frito no. Algo así. Una cazuela, No. ¿Sabes qué? Pues no quiero. Lo que era por ejemplo, la milanesa de pescado San Roque era, y la milanesa y la empanada. Vos querés una cazuela. Al Roquefort, algo así. Surubí al Roquefort. Puré. Esa está buena. Y ahí puedes agarrar y ir a dormir una buena fiesta ahí en... Y me voy ya a Cancha Libertad, estaciona ahí Está complicado ahí. No, pero está bloqueado, ¿no, papá? No, pero de frente está la... Bien enfrente está la... No digo, pero está... O sea, ¿una zona insegura en la zona Libertad? No, claro. ¿Vos sabés que una vez le robaron a Horacio Cartes su celular? En el playón. ¿En el playón? Sí. Pues no sabes cómo corrió los guardias enseguida. ¿Trajeron el celular? Sí. Yo recuerdo muy bien ese episodio. Ese teléfono? ¿Cómo? ¿Cuántas informaciones tiene ese teléfono, digo? No vaya, Johnny. ¿Vos sabés cuando eso el celular era como el presidente Johnny, de la República?
Sí. Por los celulares era más, o sea, no tenía tanto como hoy. Tenía números, tenía mensajes, pero no existía WhatsApp, no existía Luis Pin, nada. Tampoco en esa época era quien es hoy, ¿no? No, Pero era todavía. pero era como ¿sabes qué le sacaron los mitad y a los piratas? Era como esos jugadores que se van perfilando. Era como esos jugadores que se van perfilando. Era como esos jugadores que se van perfilando. Acuérdate de Carte. Sí. En esa época él entró al playón de Guaraní con guardia con armas. ¿Ustedes se acuerdan? No, eso no recuerdo. ¿En serio? Claro, porque había mucha rivalidad. pica. Y los guardias de Carte entraron con arma larga al playón de Guaraní. Se llama un escándalo porque como el guardia podía estar armado y todo eso. ¿Sabes nuestro escándalo que duran 7 días después? Nadie se acuerda más, ¿verdad? Pero fue, sí, no incluso sabía eso. dispersaban a la gente, no. Era el peor momento de las relaciones de Guaraní contra... Yo tuve Libertad. ese día del robo del celular. Sí. En serio, pues yo te estoy contando, en serio. Ya le voy a ver la policía cuando te quieren agarrar acá. Esto de los Estados Unidos y compañía del... No. No puedes decir, yo creo que el que lo hizo tampoco sabía quién era. Yo creo que sí, los ¿verdad? pobres... Ellos nos miran, pero bueno, si es mejor todavía... no- Bueno, Sí, pero- Johnny, ¿qué novedades hay con respecto al equipo de Olimpia de hoy? Con respecto al equipo de hoy, hay que decir Gastón Oliveira, lateral por la zona derecha Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Luis Zárate o Zárate Salcedo, Mateo Gamarra, allí un cambio, el ingreso de Zárate por el chico Paredes, machucado, lesionado, está fuera de este encuentro. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, y me queda una pequeña duda si arranca Hugo Fernández o Fernando Cardoso. Y adelante, Terlis González. Otra duda, ¿arranca Guillermo Paiva o arranca Walter González para medir a Libertad esta noche 19:15 en Cancha de Libertad? Muy bien, Johnny, un abrazo, muchas gracias. Hasta cada momento. Adiós. Está Juanma en vivo, Cerro Porteño. Sí, se retiró Gabriel Báez, acompañado de su representante, el señor Cristian Fernández. Abandonaron la sede del Club Cerro Porteño, ya finiquitado su vínculo con Cerro Porteño, 1 año de contrato, como decíamos. Se retiró Gabriel Báez y hoy a la tarde ya se va a presentar al primer entrenamiento junto con sus nuevos compañeros. A las 17 está marcado el entrenamiento de la jornada de hoy previo al duelo ante Tacuarembó. Intentamos acceder a algunas palabras del nuevo futbolista del Cerro Porteño, si bien ya lo escuchamos el domingo, hoy ya oficialmente como nuevo jugador del Ciclón, pero evidentemente lo van a esperar, o vamos a esperar esa oportunidad para seguramente alguna presentación oficial que va a realizar el club. No ha dado declaraciones Gabriel Báez, se retiró del Cerro Porteño tras firmar su contrato con el Ciclón. Muy bien, gracias Juanma, excelente, muy amable. Dale Bruno, saludos a todos. Adiós. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Casa Central, Herrera 1010, seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206. Son www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio. Pechugón, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, a todos les gusta. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío disfrutad de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesa con sombrillas, sillas, parrillas para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número del lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Me da la impresión
de lo que dijo Dani, no sé si ustedes piensan, la impresión que me dio Dani es que da igual que gane Libertad o que gane Olimpia hoy, que puede pasar cualquiera Claro, de las dos cosas. Yo tiré esa frase. O una de porque- las cosas, ¿verdad? Claro, porque vos dijiste, para mí sería inconcebible que haya una segunda derrota. No, de no, Libertad. es que no veo pues que tropiece No, Libertad, y- porque y yo lo que a ver, te por, digo es por que- los márgenes nomás, Dani, viste No, que... ya sé que va, o sea, ¿Cuánto fue el margen de Libertad al final con Cerro? creo que le sacó 7. Pero en la lucha todavía, cuando todavía no había salido campeón, el margen, ¿cuánto era? Era de 6. De 4 llegó a ser. 4 cuando empataron justamente en Dos Bocas. Y por eso, y vos arrancás un campeonato y tenés menos 6. No, es que... Y encima Olimpia va a sumar, ahí ya es 6 Olimpia. No, para la gente de Libertad es chocante que sea 6-0. O sea, Olimpia Y 6 por eso, y Libertad 0. yo desde ese lado planteaba... Estamos hablando de un equipo que perdió un partido nada más ¿en cuánto? En 22. O sea, en la primera fecha Y que pierda dos seguidos. completó el cupo. No, sería llamativo para Libertad. Claro, pero... Sería ya jugadores, ya sabemos ya todo el tema, ¿no? Porque ahí se sumaría la honrosa eliminación con Paranaense, que no hubo reclamo en la primera fecha, a diferencia de ese reclamo moral del hincha, a diferencia de Olimpia y Cerro, ¿verdad? Claro, pero yo digo por lo futbolístico, sí, estoy de acuerdo que Olimpia le puede ganar hoy ya. Sí. A Libertad le puede ganar. Claro que le puede ganar siempre y cuando recupere un nivel más importante en el volumen, aquel que tuvo hasta Goianiense de local. En el sentido de tener esa intensidad que le caracteriza. Pero también, entonces, que Libertad debería lograr el nivel que tuvo en la recta final, También. incluyendo el partido contra Guaraní. Por eso. O sea, por eso yo te decía, lo que sí creo, y muchas veces cuando te dicen los técnicos, nos viene bien que nos hayamos tropezado ahora para no tropezar con la misma piedra y todo eso, que es lo que vos insististe mucho también, y para la gente que estuvo en la cobertura, que el Libertad se vio sorprendido por cómo entró Ameliano. Hoy a ningún jugador de Libertad le debería sorprender si es que Olimpia asume la única postura que le sienta bien al equipo de Cáceres: ser directo, ser intenso, ir a tratar de presionar. Creo que desde ese lado uno puede comprender por qué sería titular Marcelo Díaz, un tipo de mucho oficio, cancha, que si le viene a presionar a alguien puede acuerpear mejor para lo que puede ser el partido en el trámite. Pero dentro de lo que significa Libertad, de estar liberado de la presión de ya ganar un campeonato, este tipo de partidos es donde Libertad va a aparecer con su nivel, me imagino que le llegó al campeonato de apertura. Contra Olimpia, contra los Cerros, partido con Guaraní. Yo ya no creo que tenga el mismo nivel el partido con Ameliano, principalmente ese primer tiempo donde para mí entró subestimando al rival, entró como diciendo, soy el campeón, va a ser suficiente con lo poco que puede hacer. No le alcanzó para nada, ni lo que hizo en el segundo tiempo del partido. Aparte, en el triangular Libertad, Cerro, Olimpia, si hubo perder porque el rival fue muy superior, no por falta de actitud, porque el 4-0 de Cerro contra Libertad, pues Cerro fue una maquinita, Libertad no, pero nadie dijo, nos faltó actitud, No, estamos claro. subestimando, porque no hay. Está claro que los partidos entre los tres son diferentes. Por eso cuando vos decías que lo mejor que le puede pasar a Libertad para levantarse de una derrota ante Ameliano que le toca a Olimpia 3 días después, sí, está claro. Capaz si le tocaba un 12 de octubre, Guaireña, La Modorra sería igual, ¿verdad? Pero hoy un partido como para salir con ojos abiertos, no van a salir brazos caídos porque el rival está ahí, no, son los pocos partidos que el propio jugador de esos clubes te dice que es diferente, casi a nivel internacional motiva. Un encuentro contra Cerro, contra Olimpia, ni hablar de lo que es el clásico, ¿verdad? Y lo que siempre decimos, que este tipo de partidos es lo que le da y realza la calidad de nuestro pobre campeonato, porque son los partidos que tienen Lo único que digo es que otra sensación. ¿El árbitro quién es, muchachos? Es Juan Gabriel Benítez. Y Mario Díaz de Vivar en el bar. En el bar, sí. Mario no estuvo en el bar. No, Mario fue cancha en aquel Libertad 1, Olimpia 0. No, yo te decía lo de la intensidad, porque en ese triangular es donde se ve una intensidad diferente a lo común y corriente y ordinario de nuestro fútbol. La lesión de... en el último Libertad Cerro, 4 lesionados tuvimos en el primer tiempo. El choque de Zárate con Enciso también fue allí. O sea, se suelen dar chispazos. Yo venía escuchando el programa y ustedes hacían unas referencias históricas interesantes, ¿verdad? De los dos partidos del semestre no, pasado. pero ¿cómo lo que se da esa frase de todo pasa? ¿Verdad? Porque lo de Roque fue una locura, fue ese partido. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que pasó? Y hoy nadie habla de Roque. Yo no sé cómo va a ser el comportamiento del público visitante, ¿verdad? Con respecto, porque hoy Olimpia juega visitante, no
no le va a ser tan fácil de comenzar a de gritarle imponer cosas. su grito. Imponer su como grito fue con para el uno, Roque. porque acordate que la revancha ya le ganó Olimpia con gol de Roque. Justo. Roque de cabeza, ¿no? De rebote de Yo creo que Melgarejo. eso se va a plantear en el partido de vuelta. Para uno, ahí ya me imagino que va a ser, no, hay que ser indiferente nomás. Y ya depende de esto, cómo está el campeonato también. También. Ah, no, pero claro. el Es efecto que una Roque- definición mano a mano, Olimpia, Libertad, por ahí sí hay o Cerro, Sí, claro. los tres ahí Es terciando. que Bruno, a ver, cuando después de la Supercopa y Roque declara para la televisión que él dejaba a Olimpia, pero no dejaba el fútbol y todos sabíamos Después que de eso, iba- Olimpia Libertad, Roque habló con nosotros acá. Sí, sí, sí. Descomprimió No, totalmente el tema. No, lo que te quiero decir es que cuando sale unos días después el fixture del torneo de apertura, porque viste que en diciembre, mediados de diciembre se jugó la Supercopa, que ahora, hablando de, corrigieron lo que se había dicho. No, o sea, empezá tu nuevo torneo, no terminá por todo lo que se había hablado en la previa. Cuando salió el fixture, a nadie le importaba si la sexta fecha era el clásico. No, todito vio, mira un poco lo rápido que se cruzan y dónde se cruzan. Que fue la tercera fecha en el Manuel Y Ferreira. sobre todo la previa también. ¿Se acuerdan ustedes que se había lesionado una fecha antes Roque, antes General Caballero, en Tuyucuá? Cayó lesionado y se prendió ahí el tema de que si no El quería María. jugar, no Ah, a propósito, ya porque no dijeron quería que- jugar ante Olimpia en para uno. Son Por males, el famoso recibimiento, bien, sí. bien. Y ahí toda la semana se habló de eso, pero al final dijo Roque no. O sea, el presidente mismo había hablado 2 días antes con nosotros, nos dijo, sí, Roque está bien, está para jugar, y jugó. Y después todo lo que ya hablábamos, lo que pasó, la foto con los jugadores de Olimpia, lo que pasó en el partido, Yo no los sé si lesionados. este semestre que se fue el de mejor asistencia de Roque, porque mira, que no faltó. No, casi muchos partidos jugó, nunca sí. faltó. Mientras que no La Olimpia en los recta final últimos estuvo años siempre. era- Sí. Fonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Fonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. El Olimpia Libertad, Federico. Y lo que estamos hablando en la previa, ¿no? Un Olimpia... Uno supone que va a ser un partido bueno, porque no Sí. es un partido de, No es... de definición todavía. Claro, es segunda fecha. Debería ser bien jugado, ¿verdad? ¿O no? Segunda fecha, la ¿O mínima va a ser presión que tiene, friccionado? ¿verdad? Yo creo que va a ser bien jugado. Las dos cosas. Y va a haber otra vez, porque Porque son hay, partidos, hay jugadores para ambas cosas. son partidos de alto voltaje, de una temperatura, es porque una rivalidad fuerte. Aquel 2-2 que vimos fue bien jugado, pero también fue muy aguerrido. Sí. O sea, se van a dar las dos cosas. Por eso cuando hablamos de partidos especiales, se dan así. Yo creo que con Walter González cambio Olimpia. Va a ser más afina al pelotazo, a tratar de ganarle por velocidad, más veloz Walter que Paiva, y Paiva retrasa más el juego. Berlín no va a jugar, ¿verdad? Según lo que nos pasó Gerardo. No, Pero vuelve el chileno, que es una garantía Marcelo Díaz. para la Spirit, Viera, Barbosa, Zamudio, Tito, Chelo, Ernesto, Gómez, Melgarejo y Roque. Ah. Yo creo que va a poner 3 volantes donde Chelo va a estar más retrasado, 2 abiertos como Melgarejo y Tito, y Roque arriba. Claro, es la figura que usó Garnero, sobre todo en la Apertura y en la Copa Libertadores. Una figura de 3 internos para que por los extremos jueguen jugadores rápidos, recuperando al Tito Villalba
que tiene otras características con respecto a Merlini. La velocidad del Tito es terrible. Para los desbordes, para jugar por los costados justamente con lo de Lorenzo, la llegada de los laterales, aparece otra vez Piri de titular, no Mayada, aparece Zamudio, no Espinosa, y estamos hablando de un gran plantel que hay que ver cómo se comporta dentro del terreno de juego, y un Roque que va a preocupar a toda la línea defensiva de Olimpia, y ahí hay que ver cómo está Mateo Gamarra. Ojo con Mateo Gamarra, que está pasando un buen momento, pero algunas veces abusa dentro de la fricción, abusa un poco del juego fuerte. Y ahí puede tener complicaciones. Me gusta la defensa de Olimpia. Salazar, tiene más presencia. Salcedo, o sea, Tucu, Salazar, Salcedo, Zárate y Gamarra, Mateo. Y Mateo que va a jugar por izquierda. Una defensa con presencia. Sí, bien. Y ahí hay que ver la velocidad, porque ahí va a haber un lindo duelo entre Tito y Gamarra. Me extraña que no juegue Merlini, porque él es desequilibrante. No, Tito está Tito Villaros, ¿eh? Tito es el titular. A Tito arranca titular. Ya está plenamente recuperado. Sí. Ya jugó el partido pasado. ¿Y qué tal jugó? Y bueno, entró cuando ya el partido estaba muy enredado para Libertad, pero es el jugador titular para Garnero. Sí, no, es que es muy rápido. Y cuando ataca Libertad te va a jugar con 3 puntas, 2 abiertos que van a ser Tito y Lorenzo y Roque. Pero es bien balanceado porque Gómez balancea el equipo. Sí, a diferencia de Willy que tiene más manejo, pero Gómez vuelve. Pero el mediocampo ya va a ser más pesado también por Richard Ortiz con Quintanita, con Hugo Quintana. Es que si juega con un sub-19, más allá de que puede tener mucho futuro Sebastián Quintana, es darle mucha ventaja a Libertad. Es que hay una distancia importante entre Hugo Quintana y el otro Quintana. Tiene que jugar que tiene más oficio, que tiene más partidos. Lo que tenés que ver es Diego Gómez, inclusive, porque Diego Gómez fue el sub-19 y ahí hay una diferencia muy marcada. Claro, porque Diego juega luego por titular, porque es bueno. Manejó el partido contra Cerro, nada más y nada menos. Te estoy hablando de una finalísima, no le va a pesar ahora este partido. Entrando por el lesionado Bugarín. Patea, mira que patea ese muchacho. Sí, prueba el arco, le gusta. Ahí sí, por eso el tema, el ejemplo. Yo me acuerdo cuando... y Cáceres se habrá percatado en la apertura, cuando Olimpia, el único partido que jugó con la verde contra Tacuarí, Olimpia gana ese partido, pero jugó mal. Y Cáceres, cuando se le hace la pregunta, el siguiente partido era el clásico, dijo, profe, ¿vas a seguir con el tema de este alternativo? Porque tenés Fluminense. Y dijo, no, vamos a ver, vamos a mezclar más, porque una cosa es que ganaste, pero vos sabés cómo ganaste. ¿A qué voy? Julio sabe que si repite el rendimiento del primer tiempo contra Guaraní, contra un Libertad que se supone no va a entrar dormido como lo hizo, como dijiste, Fabio, con el tema de Emiliano, ahí la puede pasar mal. Por eso los técnicos no comen vidrio, o sea, nadie hace cambios para perjudicar al equipo. Y vos ves, o sea, entendía que contra Guaraní daba para meterlo a Quintana, a Sebastián Quintana, pero este partido no. Por eso se menciona Hugo. Habrá que ver lo disponible que va a estar Gómez o no. Y yo creo que al liberar a 5 cambios, pero tener un banco limitado de 7, creo que algo respondió también Chiquiarse. Cada vez los técnicos de los equipos pudientes van a llevar a jugadores multi. O sea, el que te puede cumplir jugando como zaguero y lateral, el que te puede jugar como volante interno o a la raya, y así sucesivamente. O sea, lo que hizo Julio César Cáceres con... yo no voy a quemar un cambio, una ventana, le voy a pedirle a Hugo Fernández que baje a jugar como lateral izquierdo y que Brian pase a jugar como cuarto volante. Ese tipo de configuración vamos a ver. Por eso Johnny también hasta colocaba en duda que el sub-19 titular contra Guaraní pueda estar fuera del banco hoy, porque Libertad anunció una lista de 18 y Olimpia una lista de 20. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Coco con néctar de guayaba Fortica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Encontrá Guayacoco
Coco en tus puntos de venta favoritos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza LGO. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Ajustaba el triunfo de Palmeiras ayer con Gómez Portillo, que fue amonestado. Ganó 1-0 ante el Cuiabá. Y es el líder del brasileño. Pero fíjate un poco la tabla, Fabio. Están todos comprimidos. Si mal no recuerdo, Palmeiras creo que le saca 2 puntos de ventaja nomás a Mineiro. Mineiro ganó también Mineiro. El que perdió es Corinthians en esta fecha. Y hoy o mañana juega Paranaense contra Goianiense. Me llamó la atención ese partido porque fueron los rivales de los paraguayos, que eliminaron a los paraguayos en octavos de Libertadores y Sudamericana. Paranaense está bien también en el fútbol brasileño. Sí. ¿Cómo quedó al final la Copa Libertadores? Corinthians juega contra Flamengo, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo vuelve la Copa Libertadores? El próximo mes. Dentro de 2 semanas. ¿Y el fútbol europeo? También, en agosto. Todo en agosto ya. Sí. Palmeiras es líder en Brasil con 33 puntos. Está a 2. El Atlético Mineiro tiene 31. Sí. Corinthians 29, al igual que el Inter. Y un poquito más abajo en el quinto lugar, aunque ya pudo ir superando etapas. Fluminense está en el quinto puesto. ¿Y Paranaense? Y Paranaense, que juega hoy, está en el sexto lugar, tiene 28. Si gana va a ir a 30 y va a ser tercero. No, a 31. Sí. No, 28 tiene, 31, sí, 31. Entonces 33, 31 y 31. Le va a igualar a Mineiro en el segundo lugar. ¿Viste? Paranaense. No, está... Contra Qué bravo el Goianiense. brasileirão. Con Felipão. Y vos sabés que hablan ahora de que Cristiano Ronaldo dice que está haciendo llamado por el Flamengo. No sé si es una... El sueño del Flamengo, sí, leí, el sueño galáctico, dice. Ah. Fíjate acá, hoy salió un globo, los clubes que tienen más hinchas en Brasil. Flamengo primero con 21%, Corinthians segundo con 15%. Le saca mucho. Corinthians está... San Paulo tercero, 8%. Palmeiras cuarto con 7%. Vasco da Gama quinto, 4%. Gremio sexto. Cruzeiro séptimo. Octavo Inter, noveno Santos y décimo Atlético Mineiro. ¿Y cómo hicieron, Federico? ¿Es que una encuestadora hizo? Una encuesta seguramente, una ¿No encuestadora podemos hacer nosotros algo nacional? Acá se hizo ya un... Bueno, pero no se hizo algo también... Porque en Argentina también se hizo, ¿eh? En Argentina se hizo también a nivel ¿Y nacional. quién salió, Federico, ahí? Y una gran diferencia Boca River con el resto, a lo que era los 80. ¿Pero 80. Boca primero o River primero? Boca primero, River segundo, Independiente perdió el tercer lugar, por ejemplo. A nivel nacional era San Lorenzo y Independiente Racing. Y el sexto, la última encuesta salió Estudiantes de La Plata. Antes era Central. Sí. Rosario. Rosario Central era antes del sexto. Mirá vos. ¿Y A acá nivel cómo nacional. sería? ¿Y cómo vamos a hacer un sondeo? ¿En serio? Yo creo que a veces tienen la herramienta, fíjate que lo hizo Globo.
O se tiene la herramienta para... No, a veces, claro, como medio... Capli, no. Para hacer... No. Hay muchos jugadores, hermano. Impresionante. Petrosur, en Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Bruno. Cumplimos con todos, Edgar. Con todo, Bruno. Bueno, que descanse, Edgarciño. Vamos a almorzar tranquilo. Piso 9, en tu caso. Sí, señor. Bueno. Cuídala, señor Chance, cuando retire su provista. Gracias, Fabio. Nos vemos. Federico, vos descansás hoy. Sí. Vamos con Chum para la transmisión entonces. Y antes transmitimos, Fabio. Sí, vamos a estar en el partido entre Guaireña y Ameliano, 17 horas. Y a las 4 ya entra Deporte, ¿verdad? A las 4 entonces, comenzamos la Dieguito previa. descansa y todos felices.